Llegar, pues mira, aquí están. ¿Os acordáis cuando os decía antes de Navidad no queda nada? No os despistéis que no queda nada para los exámenes. Pues toma. Bueno, vamos a compartir pantalla y empezamos, ¿vale? Toda la pantalla. Aquí, esto. Y empezamos. Voy a dejar abierto tema 7 y tema 8, por si acaso nos aprovechamos y nos da tiempo a darle un poquito y empezar luego el tema 8. Aunque ya veréis que una parte, por lo menos grande del tema 8, la hemos visto en las prácticas, en la motivación intrínseca y la teoría de Defi y Ryan, por lo menos una parte de ella. Así que bueno, por ahí voy un poco más tranquilo. No se me ve ni se me oye, espero que sí se me oye, ¿no? Con el tema 9 y 10 os voy a dejar un resumen, ¿vale? Cuando suba la grabación, junto con los materiales del tema 7 y 8, os voy a dejar el tema 9, ¿vale? Sí se oye, ¿no? Y se me ve también. Bueno, lo de que se me vea lo de menos porque comparto pantalla, así que... Bueno, vamos con los calzoncillos de Obama. Voy a bajar un poco el volumen, ¿no? Así es muy complicado. Bueno, pues vamos con el tema 7. Ya sabéis que estamos, a lo largo de los últimos capítulos, estamos analizando la relación de la motivación con otras disciplinas dentro de la psicología, con otras áreas dentro de la psicología, en particular de la psicología básica. Hemos pasado de la conducta adaptativa, de los instintos, de las cuestiones biológicas y hereditarias sobre la motivación y vamos a analizar, por lo menos de una manera un poco superficial, porque ya os digo que casi todo lo que vamos a ver aquí lo vais a ver en psicología del aprendizaje en el segundo cuatrimestre con bastante más intensidad. Vamos a analizar las relaciones de la psicología de la motivación con el aprendizaje, ahora sí, con el aprendizaje. Con las distintas formas de aprendizaje, tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante, y también con el aprendizaje observacional o el aprendizaje social o aprendizaje vicario, se lo ha llamado de un montón de maneras. Bueno, lo primero es ver qué relación tiene el aprendizaje con la psicología de la motivación. Y creo que es bastante evidente. Ya sabéis que el aprendizaje, aprender, básicamente es modificar nuestra conducta, adaptar nuestra conducta para adaptarnos al entorno y para maniobrar mejor, para poder ser más eficaces en nuestra relación con el entorno. Así que parece bastante claro que para que ese aprendizaje se dé, para que ocurra ese aprendizaje, para que realicemos una conducta, tiene que haber una razón para realizar esa conducta. Tenemos que estar motivados de alguna manera para realizar esa conducta. Bueno, pues, ¿cómo se produce esa relación? ¿O cómo se relaciona la ejecución del aprendizaje con el propio aprendizaje? Bueno, es lo que vamos a ver, o lo que vamos a intentar ver en este tema. Y el primer concepto clave es el concepto de incentivo. Cuando hablamos de aprendizaje, sobre todo en el condicionamiento operante, hablamos de refuerzo. Hablamos de que realizamos una conducta o se aprende a realizar una conducta nueva o se modifica una conducta ya existente o cambia una conducta por otra porque al final de la cadena de conductas obtenemos una recompensa. Obtenemos lo que se denomina un refuerzo. Bueno, pues a partir de esto, y eso ya lo hemos visto, el concepto de refuerzo dio lugar a un concepto más amplio, que es el de incentivo. Es decir, el refuerzo tiene una connotación no solo de recompensa, sino también de incentivo. Voy a ver un segundo que están, aquí es que pasa algo, porque no paran. ¿No se oye? Ah, vale, no, estaban hablando, simplemente estaban hablando en el chat entre ellos, estaba preocupado, digo, a ver si... No, dejar de compartir, ¿no? Nada, no os preocupéis, yo bajo un poquito el volumen, pero es que digo, lo mismo hay algo importante y estoy aquí tan tranquilo dando la chapa y no me está escuchando, ¿no? Digo, voy a bajar un poquito. Es que si no, uno se desconcentra un montón. Bueno, esa connotación de incentivo de la recompensa o del refuerzo se refiere a la manera en que esa recompensa puede afectar a la conducta futura. Y se refiere a esa connotación anticipatoria de la recompensa. Es decir, que cuando tenemos una recompensa, cuando recibimos una recompensa, siempre ocurre al final de la cadena conductual. Pero además, cuando vamos a actuar o cuando se dan las situaciones para actuar o para realizar una conducta, lo que denominaríamos los estímulos discriminativos, es decir, la situación en la que si realizamos una conducta dará lugar a la recompensa, esa recompensa también tiene un valor anticipatorio.
genera expectativas que hacen que se espere la recompensa y, por tanto, que lleve hacia la conducta. Ese es el valor de incentivo. Es decir, hay estímulos externos que nos atraen hacia ellos. La recompensa, cuando actúa como recompensa, cuando es un incentivo, cuando es algo agradable, nos atrae hacia ellos. Y cuando es desagradable, por supuesto, evitamos esos estímulos. Bueno, una cosa importante sobre los incentivos, sobre las recompensas, cuando hablamos de incentivos siempre hablamos de la capacidad anticipatoria de la recompensa. Y cuando hablamos de recompensa siempre hablamos de lo que ocurre detrás o después de la conducta, ¿vale? Aunque en el fondo se refieran a lo mismo, sus cualidades son diferentes. De hecho, uno tiene una cualidad de estímulo puramente conductual y el otro tiene una calidad o tiene una cualidad anticipatoria y, por tanto, cognitiva, que es básicamente la innovación del concepto del incentivo, más allá de su carácter de estímulo, de su carácter conductual. Bueno, una cosa muy importante, y lo veremos también un poquito más adelante, es que los reforzadores y los incentivos no lo son de manera objetiva, dependen de la historia personal de los individuos, de la historia personal del sujeto. Son, por tanto, subjetivos. Depende de lo que uno haya vivido, depende de a lo que uno haya asociado determinados estímulos, ciertos elementos del entorno, incluso ciertas actividades, se comportarán como incentivos y recompensas o no. Básicamente, y también, sobre todo, se me olvidaba, de las expectativas sobre esa situación. Si uno está en una situación, por mucho que uno le guste, yo qué sé, con el dinero o que le guste mucho la comida, si la situación particular, y por mucho hambre que tenga uno, si la situación particular no genera expectativas sobre la consecución de ese reforzador, no va a funcionar eso como reforzador. Por ejemplo, por mucho hambre que tengáis, si venís aquí, este contexto no va a funcionar como, o no va a generar expectativas sobre la consecución de un reforzador de comida, básicamente porque aquí no hay comida, no hay ni cafetería, que antes la había y la quitaron, o sea que imaginaros, no solo influye la historia personal, que determina qué funciona y qué no, no solo influye también la situación actual del sujeto, sino que también es el entorno el que determina si en ese momento algo funciona como reforzador o como incentivo o no, ¿vale? Así que no podemos definir de una manera objetiva qué es un reforzador o qué no. Va a depender de la persona, de su situación actual, de su situación pasada y del entorno en el que se mueve. Bueno, por supuesto esto tiene mucho que ver con las propiedades hedónicas de los reforzadores. Propiedad hedónica es un concepto un poco extraño, bueno, no un poco extraño, pero quizás un poco difuso o difícil de definir, pero básicamente se refiere a la capacidad para generar placer o displacer o malestar en el individuo. Básicamente se refiere a eso. ¿Cómo adquieren los estímulos propiedades hedónicas? En este caso nos referimos a las positivas cuando hablamos de reforzadores, pero también pueden ser negativas cuando hablamos de castigos. ¿Cómo adquieren los estímulos esas propiedades hedónicas? Pues de dos maneras. Una, por condicionamiento clásico. ¿Os acordáis cuando hablábamos de condicionamiento de segundo orden y de cómo el dinero ha pasado a ser un reforzador? Porque se asocia con otros estímulos que lo son de manera natural. Lo bueno de tener cierta carga genética o de cierta carga de la herencia sobre nosotros es que ya hay cosas que vienen por defecto y que pueden asociarse a otras cosas y que nos permiten ampliar nuestra gama de estímulos y nuestra gama de reforzadores, de estímulos que funcionan como reforzadores. Y también por condicionamiento operante. Cuando emitimos respuestas o cuando realizamos respuestas y obtenemos consecuencias positivas, esas consecuencias, que son agradables, seguramente porque también están relacionadas con cuestiones biológicas que las hacen agradables, pasan a ser reforzadores y pasan, por tanto, a hacer que la conducta sea más probable. Básicamente, esto no es nada nuevo, es un resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo de los anteriores capítulos. Ya hemos hablado también de esto, no me voy a extender demasiado. Los individuos ya sabéis que generan expectativas y que esto se refiere al valor de incentivo de los reforzadores. Somos capaces de generar expectativas, de anticipar las consecuencias de nuestra conducta. Y además somos muy buenos haciendo eso, porque no solo anticipamos de manera general, sino que en función del contexto sabemos si algo es más probable o menos probable, lo que en el fondo determinará nuestra conducta. Esta distinción, ya acabo de hablar de ella, sobre el valor como reforzador y la característica de incentivo, y la diferencia, la principal diferencia: los incentivos siempre preceden a la conducta, los reforzadores siempre suceden después de la conducta. Así que es muy importante distinguir entre estos tres conceptos que veis aquí abajo: recompensa, castigo e incentivo. Una recompensa es el objeto, el estímulo del ambiente, el estímulo externo, aunque también puede ser interno, y ya lo veremos cuando veamos
motivación intrínseca, el mismo que hacer de las conductas, de si no tienen por qué ser un objeto externo. Aunque uno puede pensar que la conducta también tiene un componente externo, o esa actividad tiene un componente externo porque se realiza sobre algo. Pero bueno, lo más importante es que es un objeto que ocurre tras la conducta. El castigo, que también ocurre tras la conducta, es un objeto igual, pero es desagradable y tiene el efecto contrario a la recompensa, que básicamente es disminuir la probabilidad de la conducta en el futuro. Ya digo que todo esto lo vais a ver con mucha más precisión en el segundo cuatrimestre en aprendizaje. Recompensa y castigo suelen tomarse como antagonistas, mientras que uno aumenta la probabilidad de la conducta, el otro disminuye la probabilidad de la conducta. Y de hecho esa es su definición. Una recompensa no es nada más que lo que aumenta la probabilidad de la conducta. El castigo justo lo contrario. Y el incentivo es el valor motivacional de la recompensa, la expectativa de conseguir una recompensa. El modelo mental que se genera antes de la conducta sobre la probabilidad y el valor que tiene esa recompensa y que por tanto llevará a la conducta, llevará a la acción. Es el responsable de motivar para la acción, por lo menos desde el punto de vista del aprendizaje. En el siguiente tema, en el tema 8, también veremos, y como hemos visto en las prácticas, veréis que no solamente puede motivarse la conducta a través de las consecuencias, sino que el ser humano también tiene la capacidad de iniciar conductas de manera volitiva, de manera voluntaria y de generar planes de acción para conseguir metas que a veces incluso se impone a sí mismo. Porque en muchas ocasiones nuestras metas o nuestros reforzadores no los tenemos presentes, sino que los generamos nosotros, nos generamos necesidades o nos generamos discrepancias entre lo que queremos y lo que ahora tenemos. Por eso lo vamos a dejar para el siguiente. Bueno, ¿qué quiere decir entonces que el incentivo se adelanta a la conducta? Pues que va a ser importante no para el propio aprendizaje, sino para la fuerza con la que va a ser emitida la conducta. Lo que determina el incentivo es con qué fuerza, con qué perseverancia, es decir, el grado de motivación para realizar una conducta. Recordad que había que distinguir muy bien entre aprendizaje y ejecución. Una cosa es aprender algo y otra cosa es ejecutar ese algo. Para aprender no hace falta obtener un reforzador, no hace falta estar motivado para ejecutar la conducta, pero para ejecutar la conducta sí hace falta estar motivado. Un ejemplo que os pongo siempre, el ejemplo clásico, es el de que si mañana os dejan de pagar en el trabajo, pues seguramente no queráis ir, no queréis realizar esa conducta. Eso no quiere decir que dejéis de saber hacer vuestro trabajo. ¿Vale? En otras muchas situaciones ocurre lo mismo. Si tú pones una ratita en un laberinto y la dejas allí que esté por el laberinto conociéndolo, pues simplemente no va a hacer absolutamente nada. No va a intentar recorrerlo entero o llegar al centro aunque tú quieras, porque no hay nada que haga que quiera hacerlo. Pero si le pones una bolita de comida en el centro, en cuanto descubra que hay una bolita de comida en el centro, no va a necesitar aprender todo el laberinto, porque ya lo conoce de haber estado antes en contacto con él. Es decir, había aprendido la estructura del laberinto, pero no estaba ejecutando esa conducta que nosotros queremos porque no. Pero ya sabía de antemano, no tiene que aprender de cero. Ya había aprendido esa estructura, pero no estaba así. Bueno, sí. Sí. Reforzador y recompensa lo podéis interpretar como lo mismo, reforzador y recompensa. Un reforzador positivo, es decir, cuando hablamos de que es un estímulo positivo, un estímulo que no es aversivo o que es agradable o placentero para el sujeto. La definición real canónica es todo aquello que produce o que provoca un aumento de la probabilidad de esa conducta en el futuro. Pensar que algo funciona como reforzador cuando la conducta se hace más probable. Ya está, ¿vale? Esa sería la definición canónica, tanto de reforzador como de recompensa. Castigo, justo lo contrario, lo que hace que la conducta sea menos probable en el futuro. No, un reforzador negativo es otra cosa. Luego vemos algo de esto. El reforzamiento negativo sería otra cosa. Un castigo, ¿vale? Castigo, reforzamiento negativo y castigo son cosas diferentes. De hecho, sirven para cuestiones opuestas, ¿vale? Luego vemos algo de esto. Pero lo importante es eso, es que aumenta o no aumenta o disminuye la probabilidad de la conducta en el futuro. Por eso cuando tú dices, yo le castigo al niño, pero sigue haciendo lo mismo, incluso lo hace más, bueno, pues no es un castigo, porque un castigo se define por las consecuencias. Y si tú aplicas lo que tú denominas un castigo, pero no funciona para disminuir la conducta, eso no es un castigo, evidentemente. O es neutro o es un reforzador, ¿vale? Por eso muchas veces cuando los padres acuden a este tipo de terapias o de cuestiones y dicen, no, es que le estamos castigando. No, no lo estáis castigando.
está haciendo otra cosa, pero de luego castigarle no, porque entonces la conducta disminuiría. Si la conducta no disminuye, entonces no estás castigando. O sea, podrás estar haciendo otra cosa o a lo mejor estás castigando otra conducta, pero desde luego el objetivo no lo estás haciendo. Bueno, ¿qué factores afectan a la motivación de incentivo? Es decir, al valor que tiene como incentivo cualquier recompensa y a la motivación por realizar una conducta. Pues son 4 factores principales. Uno no lo vamos a ver. ¿Sabéis por qué? Venga, a ver si os acordáis. Tenéis que acordar que no hace tanto tiempo. ¿Por qué vamos a saltar la magnitud del premio? Ya lo hemos visto. ¿Cuándo lo hemos visto? En las prácticas. Recordaros que hemos visto la magnitud, el efecto de la magnitud del premio. ¿Para qué lo vamos a repetir? ¿Vale? Ya lo estuvimos viendo. Acordaros de eso, darle un... Claro, eso es, de cómo afecta la magnitud del premio, cómo la magnitud hace que la respuesta sea mayor, cuanto mayor sea la magnitud, vimos algunos efectos específicos, el efecto de contraste. También vimos lo que ocurre en la extinción, cuando se retira el premio. De eso sí vamos a verlo un poco. Bueno, pues lo primero, el efecto que tiene la contingencia entre la recompensa, aquí lo he denominado premio, pero básicamente serán equivalentes, ¿vale? Podemos llamarlo recompensa o reforzador. La contingencia entre la recompensa y la conducta. Es decir, la relación que tienen entre ambos, la relación de probabilidad de aparición o cómo se relacionan entre ambos. Si a una conducta le va seguido siempre una recompensa o no. La realidad es que cuando hemos estado viendo este tipo de cuestiones siempre hemos dado por hecho que cuando tú realizas una conducta obtienes una recompensa automáticamente y que esta es la única manera de aprender. Pero la realidad es que en la vida esto ocurre muy poquito. La realidad es que en la vida de los humanos al menos, la mayoría de las veces te llevan muchos palos y de vez en cuando alguna recompensa. Por lo menos en la mayoría de las situaciones. Habrá otras en las que no, pero son muy escasas. En la mayoría de las veces la contingencia conducta-recompensa no es tan clara y desde luego no es continua, como podría parecer por lo que hemos estado viendo hasta ahora. De hecho, la mayoría de las veces, o muchas veces, no se refuerza la respuesta. No obtenemos el premio. Muchas veces estudiamos y no aprobamos. De hecho, más aún, aunque no quiere decir que suspendamos, sino que te pones a estudiar y el día que estudias no apruebas, nadie te da ninguna recompensa. Estudias otro día y nada, es al final de una cadena de acontecimientos cuando obtienes la recompensa. A lo mejor de 100 conductas, al final es una la recompensada. Y ni siquiera justo después, porque a lo mejor pasan 10 días hasta que haces el examen. Así que imaginaros que si tuviésemos que depender de una contingencia perfecta, sería muy difícil aprender cualquier cosa. De hecho, la manera en que aprendemos suele ser bastante, o la forma de aprender o el nivel de aprendizaje suele ser bastante más rápido y bastante más potente cuando la recompensa no se ofrece de manera continua. Eso es lo que llamamos los programas de reforzamiento. Esto es una manera que tenemos en psicología experimental de simular la manera en que en la realidad se obtienen los reforzadores y cómo pueden ser dispensados en función de ciertas características o de ciertos factores o variables. En particular, de dos. Los programas, lo que denominamos programas de razón y programas de intervalo. Y curiosamente, la manera en que se dispensan los reforzadores, la manera en que se establece la contingencia, la relación entre la conducta y el reforzador, determina cómo se realiza esa conducta, cómo ocurre la conducta, con qué intensidad, con qué velocidad se aprende, cómo se elimina esa conducta cuando se deja de dar los reforzadores, etc. De nuevo, esto lo vais a ver con mucho más detenimiento en aprendizaje, pero estos serían los programas básicos de reforzamiento. Cuando hablamos de un programa de razón, hablamos de que un individuo obtiene un premio o una recompensa cuando hace o cuando realiza un número determinado de conductas, ¿vale? Por ejemplo, una ratita que está en una jaula tiene que pulsar 10 veces para obtener un refuerzo. Eso sería un programa de razón. Dentro de estos tenemos dos tipos, los de razón fija y los de razón variable. Los dos son iguales, necesitas un número de respuestas para obtener el reforzador. Pero el fijo, como su propio nombre indica, el número de respuestas siempre es el mismo. En el variable, el número de respuestas varía en torno a un punto promedio. En un programa de razón fija 10, cada 10 respuestas, reforzador. En un programa de razón variable 10, pueden ser a veces 7, pueden ser a veces 12, pueden ser a veces 9, otras veces 10, pero si haces la media de todos te sale 15. Eso sería un programa de razón variable, ¿vale? Varían de manera azarosa en torno a un punto fijo, ¿vale? Ejemplos en el
En los humanos, pues, por ejemplo, un trabajo. Cuando eres repartidor de publicidad, normalmente te pagan por cuando llegas a un número de panfletos repartidos. Luego se hacen más trampa o menos, es otra cosa, pero normalmente te pagan por una cantidad. Tienes que repartir 1000 folletos en buzones o donde sea, o en la calle, lo que sea. Y por eso te voy a pagar tanto dinero. Es una razón fija, ¿no? Número de conductas igual a reforzamiento. Razón variable, pues el ejemplo más famoso, el de las máquinas tragaperras, que por un número de conductas se te recompensa, pero ese número de conductas no siempre es fijo. Sería muy fácil entonces para la gente contar. Yo, si fuesen fijos, yo lo que haría sería quedarme en los bares, ir contando las veces que echa la gente y cuando le queden 2 o 3, pues me voy para allá y voy a echar. La razón es variable, es decir, varía en torno a un punto, pues una de cada 1000 jugadas, a lo mejor no sé cómo va, no sé cómo funciona, ¿vale? Pero una de cada 1000 jugadas, pero a veces son 900, a veces son 1200, a veces son 850, va variando. Habréis oído la expresión esta de la máquina está caliente, que están la gente ahí jugando y les joroba mucho que le quiten la máquina porque sabe que en algún momento va a dar premio. Bueno, pues eso es porque tras tanta experiencia jugando, uno sabe más o menos entre qué entornos está, aunque no sepa verbalizarlo, aunque no sepa cuántas jugadas ha habido, pero sabe que en ese entorno está el premio. Por cierto, los programas de razón son los que provocan una mayor tasa de respuesta. Provocan tasas de respuesta muy elevadas. Generalmente, incluso en los programas de razón variable, tasas de respuesta que llegan al límite de lo que puede el sujeto. Si tú pones un programa de razón variable a una ratita, por ejemplo, tiene para conseguir comida, para conseguir algún premio si tiene hambre, y le pones un programa de razón variable que no sea demasiado elevado, es decir, que la razón esté entre 10, 12, 15, que no sea una... Porque si pones una razón demasiado alta, la rata se cansa y deja de responder. Claro, si tiene que dar 4000 respuestas para tener un reforzador, lo llevas claro para que lo haga. Pero si lo hace, lo que suele ocurrir es que las ratas responden tan rápido que llega un momento en que no responden más rápido porque no pueden responder más rápido, porque ya están agotadas físicamente y porque no les da la mano para responder más rápido. Algo muy parecido a lo que ocurre con los jugadores de la máquina tragaperras, que muchas veces no juegan más porque no hay más dinero disponible o porque no pueden hacer más jugadas o porque no tienen más dinero para jugar, básicamente, porque se lo han gastado todo. Ese es el problema, uno de los problemas de la ludopatía. Básicamente, la adherencia de este tipo de programas de reforzamiento, la adherencia que producen, o si queréis llamarlo de otra manera, la adicción que producen, ¿vale? Los programas, este tipo de programas de reforzamiento. Los que hacen máquinas tragaperras, evidentemente, lo saben, ¿vale? Por eso hacen este tipo de programas y no otros. Los otros tipos de programas de reforzamiento se denominan de intervalo y son aquellos en los que se refuerza una respuesta tras un tiempo determinado. O mejor dicho, lo voy a decir bien porque si no es algo equívoco. La primera respuesta que ocurre tras un tiempo determinado. Es decir, que si ponemos un intervalo vamos a poner un intervalo fijo, 10 segundos. Tú puedes estar respondiendo durante 10 segundos todo lo que quieras, pero hasta que no se cumplan los 10 segundos no aparecerá el reforzador. Pero ojo, a los 10 segundos no aparece el reforzador porque sí, tú tienes que responder para que aparezca el reforzador. Si apareciese de manera automática no sería condicionamiento operante. Así que una vez pasado el intervalo, la primera respuesta que des da lugar al reforzador. ¿Vale? Eso sería un programa de intervalo fijo. Si es variable es exactamente lo mismo, pero ya sabéis que el intervalo no sería el mismo siempre, pero variaría en torno a un promedio. Un programa de intervalo variable 10 sería un programa en el que puedes responder o la respuesta da lugar al reforzador una vez pasados 10 segundos de media, pero a veces serán 12, a veces serán 8, a veces serán 9, pero varía en ese entorno. No, bueno, se puede poner en otros programas, sí. Luego hay programas mucho más complejos. Reforzamiento diferencial de tasas bajas, reforzamiento diferencial de tasas altas. Eso ya lo veréis en aprendizaje, ¿vale? De hecho, es parte del programa de la asignatura. En este caso solo nos interesan los básicos. Y en cuanto a los básicos, en los programas de intervalo no tienes tiempo. Tú, si han pasado 10 segundos y te quieres tirar otros 20 minutos sin responder, perfecto. La primera va a dar lugar. Ejemplos, pues los de intervalo fijo, pues los exámenes. La primera conducta del examen que realizas tras ese intervalo determinado, las fechas de examen, da lugar al reforzador. Tú puedes hacer todos los exámenes que quieras o todas las conductas que te dé la gana antes de los exámenes, pero no va a dar lugar a nada. Pero la primera que ocurra después de ese intervalo,
cuando se realizan los exámenes, es la que da lugar a la consecuencia. Por supuesto tienes que realizar la conducta, porque si no te presentas a los exámenes, pues no va a dar lugar a la consecuencia agradable, que en este caso sería peor. En el intervalo variable, pues el ejemplo que se me ocurre es la pesca o la caza. Normalmente si veis a alguien pescando, pues está ahí con la caña echada y cada cierto tiempo pican, pero el tiempo que pasa suele haber, más o menos tú puedes hacerte una idea si tienes mucha experiencia sobre cada cuánto tiempo te puede picar un pez, el número de peces que hay, todo esto, hay muchas variables involucradas, pero generalmente consiste en esperar y el reforzador aparece cada cierto tiempo, pero ese tiempo no es fijo, ese tiempo depende de muchas variables. Pero normalmente siempre está en un entorno, porque si un pescador supiese que allí no pican nunca, pues sería. ¿Vale? Ese sería un ejemplo. Si os fijáis, todos ejemplos en conductas que son puramente humanas. Seguro que eso ocurre en mil más, porque gran parte, por no decir toda nuestra conducta, está reforzada de esta manera. Refuerzos continuos muy pocos. El trabajo es otro ejemplo de intervalo fijo. Te pagan cada mes y tienes que seguir yendo cada mes. Bueno, realmente aquí no te pagan por la primera conducta después, sino que te pagan de una manera automática, porque se da por hecho que vas a ir a trabajar. O sea que aquí hay una mezcla de varias cosas. Otra de las cosas importantes en este tipo de conductas es que raramente vais a encontrar una conducta que sea pura y que solo involucre un proceso. Va a haber muchos procesos involucrados siempre, porque son conductas complejas. La única manera de que esto ocurra de una manera pura es meter animales en una caja de esquina o meter humanos en una caja de esquina, para que no vean nada más que aquello que quiere el experimentador. Y aún así, pues también hay mezcla de procesos. De hecho, es algo que vais a ver mucho en aprendizaje y veréis cómo condicionamiento clásico y operante se mezclan, como la distinción entre condicionamiento clásico y operante que hacemos pues es bastante arbitraria. Nos sirve muy bien para explicarnos, para comunicarnos, para estudiar procesos, pero realmente no hay una división entre condicionamiento clásico y operante tan clara. Las cosas ocurren a la vez y los procesos de asociación y tanto entre estímulos como entre estímulos y respuestas están ocurriendo todos a la vez. Así que, bueno, es una distinción útil, pero no tiene por qué ser natural desde el punto de vista de que sean fenómenos naturales diferentes. ¿Vale? Bueno, el efecto de la magnitud del premio ya lo hemos visto y los fenómenos de acción y de presión ya los hemos visto en las prácticas, así que pasamos a lo siguiente. Una de las cosas esenciales para que se motive o para que se realice la conducta, para que aparezca la conducta, es que aprendamos o creamos que existe una relación de causalidad entre lo que yo hago y lo que yo obtengo. Es decir, que tengas la sensación de que el premio se debe a una conducta tuya. Si no, si crees que la cosa ha aparecido por otra razón diferente, lógicamente no vas a estar motivado por realizar la conducta y no se va a aprender la conducta. Esto se llama detección de causalidad. Claro, si tú piensas que vas a trabajar, pero no te pagan por ir a trabajar, sino que básicamente cae el dinero del cielo, pues no estarás muy motivado por ir a trabajar. Bueno, yo me quedo aquí ya que vaya y llegando el dinero. Si vas es porque sabes que te pagan porque vas. Detección de causalidad. Un ejemplo muy bueno respecto a esto es el hecho, o que ejemplifica muy bien este tipo de hechos y cómo influyen en las conductas y en el aprendizaje y en la modificación de conducta, es el hecho de que muchas veces detectamos causalidad cuando no hay causalidad. La ilusión de control que tienen muchos jugadores o situaciones como la de Doña Manolita. Bueno, Doña Manolita o otras muchas. Lo que denominamos en general conductas supersticiosas. Las conductas supersticiosas no son nada más que conductas que se realizan porque uno cree que están asociadas a la aparición de un reforzador o a una consecuencia concreta, pero que en realidad no hay ningún nexo causal entre ellas. Por eso os ponía lo de los calzoncillos de Obama. Son los típicos calzoncillos de la suerte, o braguitas de la suerte, o calcetines de la suerte. O nunca os ha pasado que habéis aprobado un examen con un boli y hacéis todos los exámenes con los bolis, o yo que sé, o lleváis una figurita de un San Pancracio allí, lo que sea. Muchos hemos tenido, o tenemos, o tienen, o han tenido pues muchas de estas supersticiones, cosas que realmente no tienen nada que ver, pero que como han estado asociadas a una cuestión concreta en un momento dado, pues se siguen haciendo constantemente. Eso es superstición. Eso no ocurre solo en humanos. Lo curioso de eso es que eso ocurre en todos los animales. De hecho, Skinner ha hecho muchos ejemplos, y lo vais a ver también en aprendizaje, con lo que él se denominaba el condicionamiento adventicio.
hay un ejemplo muy curioso. Además es muy fácil de hacer, es uno de los experimentos más sencillos de realizar, porque todos los animales, incluidos nosotros, si no tenemos explicación para algo, la buscamos muy rápidamente. Tendemos a buscar explicaciones para todo muy rápidamente. Entonces, en cuanto ocurre algo, vemos lo que hay alrededor y si está ocurriendo algo alrededor, pues pensamos que eso es lo que lo causa. Os habéis encontrado en esa situación muchas veces, ¿verdad? Muchísimas veces. Bueno, pues esto le pasa también a las palomas, no solamente a los humanos. Tú metes una paloma en la caja de Skinner, que tenga allí, bueno, no hace falta ni que tenga estímulos, ahí tienen unas paredes y cada cierto tiempo van lanzando una bolita de comida. Pero no tiene nada que ver con lo que haga la paloma, o sea, la paloma no tiene que hacer nada para obtener la bolita. Bueno, pues al final la paloma acaba realizando conductas extrañísimas para obtener la bolita. Aunque realmente puede obtener la bolita simplemente sentándose y esperando. A lo mejor cae la bolita y a la paloma la has pillado con el ala arriba. Bueno, pues como le ha pillado con el ala arriba, no es que la paloma automáticamente empiece a levantar el ala, pero ese nexo que se ha establecido en ese momento hace más probable que levante el ala en el futuro. Esa es la definición, ¿no?, de reforzador, lo que hace más probable una conducta. Como la conducta se hace más probable en el futuro, ¿qué pasa a ser más probable también? Que levantar el ala y el reforzador aparezcan de manera contigua. Lo mismo, vuelve a levantar el ala. Al final, ¿qué pasa? Que las palomas, unas empiezan a revolotear, otras empiezan a dar vueltas sobre sí mismas, otras empiezan a picotear el suelo. Cada una realiza una cosa y todas lo hacen porque creen que así que es... Bueno, creen, la palabra creer, no sé si la paloma creerá algo o no, pero todas han asociado esas conductas con la caída de cobre. De la misma manera, en sitios como Manolita o como la Bruja de Oro, la gente va a comprar lotería. Y eso hace que sea, como crece mucho la tienda, hace que sea más probable que toque la lotería. ¿Por qué? Pues porque compran más números, porque traen más números. ¿Qué pasa? Que al final asociamos el sitio con el premio, cosa que no tiene nada que ver, porque lo que ocurre es que como venden todos, pues al final, y eso solo ha ocurrido porque nosotros hemos realizado una conducta. Esto es una profecía autocumplida, que también lo habréis escuchado muchas veces. Esa situación en la que es nuestro comportamiento el que provoca que ocurran las cosas que nosotros no queremos que ocurran. Como cuando uno va muy convencido de que le van a ir las cosas mal y es su propio comportamiento y la manera que actúa con los demás lo que provoque que vayan las cosas mal. Bueno, pues ese tipo de cosas también tienen que ver con la superstición y con la detección de causalidad. Aunque la profecía autocumplida es algo un poquito distinto, algo diferente, no exactamente igual a la contra supersticiosa. Bueno, ¿y qué pasa con la demora? ¿Qué ocurre con las demoras en el premio? Es decir, ¿qué pasa cuando un premio se da de manera inmediata o se da de manera demorada? ¿Cómo influye eso en la motivación para realizar una compra? Bueno, pues la cuestión básica es sencilla. Cuanto más demorado sea un premio, en general, peor. Los premios inmediatos son mucho más efectivos, igual que los castigos inmediatos, también son mucho más efectivos que los premios o los castigos demorados. Los castigos sería para otra cosa, para eliminar la conducta. Pero en este caso, cuanto más rápido es el premio, pues muchísimo mejor. Cuanto más demora ocurre entre la conducta y el premio, pues más se tarda en aprender la conducta y menos probable es que se realice la conducta, que se llegue a obtener el aprendizaje o que se ejecute ese aprendizaje. Además, hace que sea más difícil por una cuestión concreta. Cuanto más tiempo pasa entre tu conducta y el premio, más fácil es que asocies ese premio a otra cosa que ha ocurrido entre medio, como en la conducta supersticiosa. ¿Sí? Sí, claro, ahí sería aprendizaje observacional. Tú ves por la tele que la gente ha comprado ahí lotería y que les ha tocado, además ves la asociación en el telediario muy fácil, porque solo ves a la gente que le ha tocado. Claro, lo refuerzas de una manera vicaria. Eso se le llama aprendizaje observacional. Tú no realizas la actividad, pero en el telediario que te muestran, señores que han comprado la Bruja de Oro y premio. Además, solamente muestran eso, no te muestran luego todos los 40 millones de casos de personas que compraron y se quedaron así, ¿sabes? Que son la mayoría, porque aunque tú compres en la Bruja de Oro, la realidad es que le toca un número de los 40.000 que han vendido. El resto de los que compraron allí, de los 3 millones de personas, 2.999.930, pues se han quedado así. Por eso no lo ves. Entonces, asocias vicariamente el... Claro, y luego tú es más probable que realices esa conducta, ¿lo ves? Ah, mira, has obtenido un refuerzo vicario. Y a partir de... Claro, y además, no, a lo mejor tú incluso has comprado en otro sitio la lotería. Y claro, tú ves eso ahí, ¿no? Pues tendré que comprarlo ahí. Si la has comprado allí,
Ahí hay un conflicto entre el refuerzo vicario que obtienes y la consecuencia que tú has obtenido en primera persona. Pues es difícil de saber, depende mucho de la persona y de las circunstancias y de las veces que se dé cada una de esas contingencias. A lo mejor es la primera vez que tú compras en la Bruja de Oro, pero eso llevas viendo muchísimo tiempo, así que esa asociación es más fuerte. A lo mejor es al revés. Antes de que yo llevo comprando en este sitio desde hace 50 años y no me ha tocado nunca. Y al final terminas harto y dejas de hacerlo. Pero sí. No te creas, es muy fácil generar ese tipo de asociaciones. ¿Eh? O sea, es muy fácil porque además estos mecanismos no suelen ser derivados de un proceso de razonamiento ni de no es que genere adicción, pero que es muy fácil, además nuestros mecanismos cognitivos y de aprendizaje están diseñados a lo largo de miles de años, de cientos de miles de años, para detectar estas asociaciones y para generarlas. Así que es muy sencillo que, aunque sepamos racionalmente que algo no ocurre, asociemos estas cosas y nos comportemos de esa manera. También nos habrá pasado mil veces que, ¿nos ha pasado que vais a algunos sitios por un lado y volvéis por otro? ¿Y por qué? Si un camino es bueno para ir, te da el mismo igual de bueno para volver, ¿no? Y sin embargo, a veces, no, pero es que yo lo hago así y vas allí aunque te venga mal. Pues ese tipo de cosas ocurren por eso, porque no es una cuestión de razonamiento, sino de asociación automática entre estímulos. Muchos de nuestros mecanismos de aprendizaje son muy automáticos y no dependen de cuestiones racionales. Y aunque nosotros sepamos que no tiene sentido, lo seguimos haciendo. Lo mismo con la conducta supersticiosa. Muy poca gente no sabe que eso no tiene sentido, lo sabes perfectamente. Pero bueno, oye, tú por si acaso lo haces, como las meigas, oye, yo por si acaso, a ver las no existen, pero a ver las águilas. Sí. Ahí, estamos muy motivados por ciertas asociaciones entre estímulos. Eso ocurre en nuestra vida en general. Luego, dependiendo de la complejidad de la conducta, pues influirán más cosas o menos, pero oye, son los mecanismos básicos de aprendizaje que compartimos, como veis, con todos los animales del planeta. No hay mucha diferencia. Sí, pero ese por si acaso es una verbalización que nos hacemos a posteriori sobre un mecanismo automático que ha ocurrido antes. Cuando tú dices, bueno, es verdad que esto de que llevar mis boli de la suerte a los exámenes no vale para nada. Pero yo por si acaso lo llevo. El por si acaso lo llevo es una verbalización posterior, pero la asociación fuerte entre esa conducta y la recompensa o el haber obtenido un premio en un examen y la necesidad de realizar esa conducta no es por la verbalización, no, es decir, no realizas esa acción porque tú te hayas dicho a ti mismo que bueno por si acaso. Tú realizas esa acción porque se ha asociado y luego a posteriori te convences de que aquello es lo normal. Eso es una verbalización. Es decir, lo que es consciente es la verbalización posterior del por qué lo haces. Te das una explicación. Entonces ya. Es una cosa en la que, una de las cosas, yo recuerdo, no me acuerdo del nombre de un profesor también, un psicólogo, también científico, que le preguntaba a los alumnos, ¿vosotros por qué estudiáis psicología? Y decía, bueno, yo porque quiero ser, yo porque tengo la ilusión, porque tengo... Decía, no, no estudiéis por eso. Vosotros estudiáis por vuestra historia previa, por las cosas que os han ido sucediendo antes, no porque lo que vosotros queréis en el futuro. Eso es una verbalización a posteriori de cosas que ya han ocurrido. Estudiáis psicología porque en algún momento os ha ocurrido algo, porque tuvisteis una historia de reforzamiento previa, Dios sabe de dónde viene. Por todas esas cosas que están en vuestra historia, es por lo que hacéis esto. No por esas verbalizaciones que hacéis sobre lo que queréis y no queréis hacer. Esa es su historia. Eso lo decía, por supuesto, el psicólogo que decía esto es un conductista radical. Pero fijaros lo potente que es ese razonamiento y sobre todo fijaros en las consecuencias que se tienen sobre cómo nos comportamos y cuáles son los mecanismos de nuestra conducta. Ya no digo si estáis de acuerdo o no, pero sí tenéis que fijaros en esa situación y cómo se puede ver en muchas situaciones de nuestra vida. Bueno, pero también habréis visto, no me distraigo más del tema, que aunque muchas veces las recompensas sean demoradas, que te paguen cuando vas a trabajar, las recompensas son muy demoradas, pero que aún así funcionan como recompensas. Seguimos yendo a trabajar, yo sigo viniendo a dar clases. Porque normalmente en nuestra vida diaria tenemos lo que se denominan, existen los estímulos de marcaje, es decir, estímulos que te señalan que va a ocurrir esa recompensa. Estímulos que actúan como reforzadores secundarios
y que van reforzando la conducta cada vez que la realizas. Cuando vas a trabajar, por ejemplo, en el trabajo es más difícil, pero en los niños es bastante fácil de ver, o en los estudiantes en general, cuando te dicen, muy bien, o realizas una tarea o haces los deberes cuando es pequeño y te felicitan. Y eso va actuando de reforzador secundario y va haciendo que continúe la conducta hasta obtener el reforzador final. Aunque el reforzador sea muy demorado, estímulos intermedios de marcaje y reforzadores secundarios que se van obteniendo por la cadena conductual mantienen la conducta hasta el final. Además, como se van asociando con otros premios y al final se asocian con el reforzador final, hay una cadena de reforzamiento que te lleva a esa conducta. De nuevo, esto lo vais a ver muy bien en psicología del aprendizaje. Aquí simplemente vemos su relación, lógicamente, con el hecho de que ejecutes la conducta y en qué medida ejecutas, o con qué frecuencia, con qué intensidad ejecutarla. Fijaros en este efecto, el efecto del descuento de la demora. Esto es algo que también vais a estudiar en aprendizaje. Y es que la demora y la magnitud de los premios tienen una relación inversa entre ellos. Es decir, la magnitud hace, cuanto mayor sea el premio, mayor es la cantidad de conducta o más intensa es la conducta. Cuanto mayor es la demora, menor es la cantidad de conducta, ¿no? Bueno, pues hay un fenómeno que se llama el efecto del descuento de la demora, que básicamente quiere decir cuánto descuenta la demora el valor de un premio. Es decir, cuanto más demorado sea un premio, menor valor tiene, cuanto menos demorado sea, mayor valor. ¿Y por qué tiene esto mucha importancia? Porque esta relación, que es bastante compleja, ya lo veréis en aprendizaje, porque la función que determina la relación entre magnitud y demora no es lineal. Entonces, los pesos de cada uno de ellos, de la demora y de la magnitud, cambian. ¿Y cómo podemos, o dónde vemos esto de una manera muy intensa? En lo que se llama conducta impulsiva y conducta, no me sale ahora el nombre, impulsiva y controlada. ¿Vale? Esto lo habréis visto 1000 veces, lo que denominamos conducta impulsiva. Imaginaros a Pocoyo y le preguntamos a Pocoyo, ¿qué prefieres, Pocoyo, una pantera rosa o 2 panteras rosas? Es evidente, ¿no? Pues 2 panteras rosas, claro. Si puedes tener 2, pues mejor que una. Vale, pero ahora le vamos a preguntar a Pocoyo, bueno, has visto que dice que está claro, no soy tonto. Ahora le decimos a Pocoyo, Pocoyo, ¿tú qué prefieres? ¿Que te dé una pantera rosa ahora o 2 mañana? Claro, ¿de qué depende? Más impulsiva, claro, o más impulsividad. Hombre, no, esto está claro, es mejor 2 mañana. Claramente más premio, ¿no? Pero sin embargo, lo normal, por ejemplo, o que no te fíes de que te lo vayan a dar mañana. Si yo os digo, ¿qué preferís ahora? ¿500 euros hoy o 500 euros mañana? Está claro, ¿no? Hoy. Vale, pero si yo digo, ¿qué preferís? ¿500 euros hoy o 5.000 el año que viene? No, claro, pero yo digo, 500 euros ahora, toma, te los doy en mano, o 5.000 el año que viene. Yo vengo, os lo prometo que os lo doy. Esa es la diferencia entre, ¿veis cómo el premio, un premio que es más valioso, pierde valor por la demora? Esto es el descuento de la demora. El valor que pierde depende de características personales, depende de situaciones concretas, pero este es el descuento de la demora. Los niños en general, que son más impulsivos, tienden a decir, como habéis visto 1000 veces, aunque realmente fuese esto mejor. Pero también nos ocurre a los humanos en muchas situaciones. Ejemplo, que suele ocurrir mucho. Yo como doy clase, ¿sabéis que el centro es el Ramón Areces? Ramón Areces es un centro que van solo alumnos de la UNED del Corte Inglés, es propio del Corte Inglés. Está aquí en Madrid, sí, se llama Ramón Areces. Bueno, tienen en Madrid y en Barcelona también. Yo siempre les ponía el ejemplo porque muchos de los que van allí, pues todos trabajan en el Corte Inglés, aunque en diferentes ámbitos. Imaginaros que vais a comprar un ordenador, ¿vale? Un ordenador o cualquier otra cosa, a la tienda que sea. Yo siempre les pongo el ejemplo suyo, claro, digo que estáis ahí vendiendo en el Corte Inglés, pero vale para cualquiera. Y vas a por uno muy concreto que te gusta, ¿vale? Y estás allí, oye, ¿tenéis este ordenador? Es que lo quiero. Ahora allí, no lo tenemos. No tenemos este ordenador. Pero mira, tenemos este que te puedes llevar ahora mismo o esperar a que pidamos el otro una semana. ¿Qué haces? Tenemos este muy parecido, no es el mismo, tiene esto, pero está aquí. Mira, lo tenemos aquí, lo sacamos en un minuto, te lo llevas. El otro tienes que esperar una semana. Imaginaros que no hay más tiendas en el mundo, ¿vale? Que lo tengan en ese mismo momento, que no tienes Amazon, que puedes llevarlo, pero imaginaros eso. ¿Qué haces? Difícil, ¿no? Bastante difícil. No, el mismo precio, mismo valor. Vamos a poner el mismo valor, solo hay descuento de la demora. ¿Qué haces? Pues depende, pero si son muy similares,
Vale, pero ahora imaginaros esta situación. Imaginaros la situación en la que se da esto, pero ahora decís, ah, sí, 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 quiero este, lo quiero ya, porque quieres llevártelo ya. Eso es una conducta impulsiva. Pero ahora viene el vendedor y dice, ay, espera, no, espera, que es que lo tengo en el almacén, tengo que bajar y vuelvo en 15 minutos, ¿vale? Porque tengo que ir al otro almacén, vengo. ¿Qué posibilidades hay de que en esos 15 minutos os lo penséis? ¿Veis? Esa es la cuestión. La cuestión es que cuando tienes un premio, y esto es lo que vamos a ver ahora, cuando un premio se da de manera, un premio pequeño se da de manera inmediata, lleva a la conducta impulsiva. Pero cuando ese mismo premio inmediato, donde menos valor, se le incorpora una pequeña demora, aunque fijaros que la diferencia de tiempo entre hoy y mañana es la misma que entre 7 días y 8 días. ¿Pero qué creéis que va a decir poco yo aquí? Puestos a esperar, no, perdón, 7 días no, puestos a esperar. ¿Veis? Cuando el reforzador menos valioso es inmediato, tiene mucho más potencia. Pero cuando se demoran ambos, cuando hay una demora en los dos, ya puestos a esperar, el descuento de la demora no es tan importante. Por eso la relación entre demora y elección o recompensa no es una relación fácil, porque en momentos de corto espacio de tiempo, el valor de la demora o la potencia de la demora para determinar lo que vas a hacer es muy grande. Pero sin embargo, cuando la demora es mayor para ambos, entonces pierde valor la demora. Ya no es tan importante para determinar la conducta. Eso sí, tienes que esperar 7 8 días, pues qué más te da. Seguramente cuando llegue el día 7, entonces ya sí, entonces ya dirás, joder, ahora ¿para qué habré elegido yo el de 8? Pero en ese momento ya no te parece que sea tan apetecible. Pero en la otra situación, sí. Bueno, esto en cuanto al descuento de la demora y el efecto de la demora. Ya os digo que esto lo vais a ver con mucha más intensidad y además lo vais a ver por su función matemática y cómo cambia el patrón de relaciones entre demora y magnitud en el aprendizaje en la asignatura de psicología del aprendizaje. Bueno, esta parte, ¿eh? Aquí no, la doy en Ramón Areces y en Rivas, hacia Madrid, en el segundo cuatrimestre. Doy dos aprendizajes. Me viene bien porque voy dando lo mismo y luego al día siguiente doy ese trabajo. Javier, ¿qué Javier? Javier, bueno, da igual, no creo que sea, no creo que alguien con nada la de Javi Moreno. Javi Moreno no sé. No, no creo. ¿Javier Ibias? No, ¿Ibias? Javi, sí, Javi eso trabaja mucho tiempo en lo que aprende. Se doctoró ahí precisamente con Ricardo Tello. Estuvo luego fuera y ahora está de profe también ahí en metodología. Es bueno, Javi Ibias es muy gracioso. Además, es un tío muy majo. Esta parte es muy sencilla. ¿Cómo influye la motivación en la ejecución? Pues lo hemos repetido hasta la sociedad, ¿no? Cuanto más motivado está uno, cuanto más intensa es la motivación, mejor es la ejecución y además más persistente es la respuesta. Además, es más resistente también a la ausencia de reforzador. Si uno está muy motivado para hacer algo, aunque no reciba reforzador de manera inmediata o aunque tarde mucho en recibirlo, pues va a seguir realizando la conducta durante más tiempo, va a ser más persistente, más insistente que si está menos motivado. Pero ojo, aquí hay cosas que influyen, cosas que pueden cambiar ese nivel de respuesta, aunque uno esté muy motivado. Que son dos cosas además muy relacionadas. El nivel de dominio de la tarea, si uno no se considera capaz de realizar esa conducta o realizarla de manera adecuada, por muy motivado que esté por realizar algo, no va a realizarlo, lo va a realizar con mucho menos intensidad. Y algo que está muy realizado, que es la autopercepción de ese dominio. No es lo mismo el dominio objetivo de algo que la percepción de dominio que tiene uno. Porque uno puede tener un dominio muy bajo de algo, pero que uno cree que lo hace muy bien. Esto le pasa mucho a Jared Leto. ¿Vale? Ya muchos otros. A Jared Leto le pasa un montón, sobre todo cuando actúa. Que él cree que lo hace muy, 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 muy bien, pero luego tampoco es para tanto. Quiere decir, bueno, normal, algunas cosas he hecho bien, pero otras te salen todas mal. Bueno, yo siempre digo que esto es el síndrome de Jared Leto. Y que es creerte mejor de lo que eres. Y por supuesto no es lo mismo esa percepción del dominio, que sin embargo su grupo es muy bueno. El se consuma. Y a mí me gusta mucho. Que tener percepción propia o una percepción ajustada del dominio de la tarea. Por supuesto, estas dos cosas influyen. Si uno piensa que no es bueno en una tarea, aunque se le dé bien, de nuevo tampoco va a tener
una gran motivación por realizar la tarea o va a desistir de la tarea o incluso no lo va a iniciar. Eso también os habrá pasado en alguna situación. Cuando uno piensa que no va a hacer algo bien y directamente no realiza, aunque esté muy motivado para hacer algo, no realiza la conducta, aunque objetivamente no se le da mal. Típicos nervios o falta de confianza, así le llamamos los humanos, pero básicamente viene a ser esto, la percepción y autopercepción del dominio de una tarea. Además, nuestro estado en ese momento también va a cambiar las expectativas que tenemos sobre lo que vamos a conseguir y por tanto va a aumentar o disminuir los niveles de motivación. Como decías antes, si uno tiene mucha hambre, si uno está muy hambriento, no la expectativa, sino el valor que va a tener ese reforzador aumenta muchísimo. Es decir, lo que esperamos conseguir, y no en el sentido de conseguir comida, sino el placer que nos va a reportar o el bienestar que nos va a reportar, esa expectativa de bienestar va a cambiar en función de nuestro estado de necesidad. Podría ser algo similar, pero en teoría son fenómenos diferentes, ¿vale? Puedes pensar en ello como que ocurre algo similar, pero aquí no sería más una forma de U, sino que las expectativas o el nivel de necesidad aumentaría de manera lineal hasta una asíntota la motivación, ¿vale? Porque un exceso de expectativas o un exceso de hambre no disminuiría la ejecución conductual. Quizá la haría más atropellada o menos eficaz, pero no disminuiría la motivación por realizar la conducta. Esto sería lineal hasta un máximo. Llega un momento en que no puedes tener un mayor nivel de motivación o de realización de la tarea, porque bueno, con el hambre que tengas, pues hasta ahí has llegado. Como las ratitas cuando pulsaban y no podían ir más allá. Bueno, hasta ahora hemos hablado de recompensas, hemos hablado de reforzamiento. Por cierto, esto es una tabla que os va a venir muy bien también para psicología del aprendizaje. Cuando hablamos de condicionamiento operante, hablamos de dos características concretas. El tipo de estímulo, si es apetitivo o es aversivo, que así es como se llaman a las recompensas, no a las recompensas y a los castigos, bueno, sí, realmente, pero al efecto o a los tipos de reforzadores que podemos recibir tras una conducta, si es agradable o desagradable, básicamente, y a la contingencia entre la conducta y el reforzador. La contingencia ya sabéis que tiene que ver con la relación entre la conducta y el reforzador. Es decir, si tras la conducta aparece el estímulo o si tras la conducta no aparece el estímulo. Si juntamos la relación entre conducta y aparición del reforzador, castigo, y el tipo de estímulo, tenemos 4 posibles casillas, ¿no? 4 posibles situaciones. Aquella situación en la que tras la conducta aparece el estímulo y el estímulo es apetitivo. Fácil, ¿no? Reforzamiento positivo. Recompensa. Esto sirve para aumentar la probabilidad de una conducta. Si te recompensan por hacer algo, es decir, si aparece un reforzador tras tu conducta, aumenta la probabilidad de la conducta. Vale, vamos a la otra casilla. Un estímulo o realizar la conducta hace de que desaparezca algo, que quiten algo, pero lo que quitan es aversivo. En ese caso, tenemos una situación, ¿o qué ocurriría en ese caso? ¿Qué pensáis que ocurriría? Si yo realizo una conducta, dejan de darme una descarga. Desaparece. ¿Vale? Me tienen conectado unos cables. Hay que tener mala leche, pero bueno, me tienen conectado unos cables. O si queréis un menos extremo, he realizado una conducta o realizo una conducta y me castigan y me dejan en mi cuarto. Quédate en tu cuarto, no puedes salir. Y yo dejo de realizar esa conducta y se retira el estímulo negativo, que es el quedarte en tu cuarto. ¿A qué lleva eso? A dejar de hacer esa conducta. O en el caso contrario, ¿vale? Para verlo más claro, imaginaros que no he querido limpiar mi cuarto. ¿Vale? El niño no quiere limpiar su cuarto. Pues te quedas encerrado en tu cuarto. Y luego sabes que la consecuencia de limpiar tu cuarto es que lo retiren. ¿A qué llevaría eso? A un aumento de la conducta, ¿no? Es decir, se pueden reforzar conductas no solo a través de la administración de estímulos positivos, sino a través de retirar estímulos negativos. Eso se llama refuerzo negativo. Por eso, cuando hablamos de refuerzo, hablamos siempre de aumentar la probabilidad de aparición de una conducta. Así que refuerzo negativo siempre se refiere a aumento de probabilidad de aparición. Y eso se refiere a retirar o a reforzar mediante la retirada de estímulos negativos o de estímulos aversivos. ¿Vale? Tanto refuerzo positivo como negativo aumenta la probabilidad de conductas. No es lo mismo el refuerzo negativo que el castigo. El castigo es otra cosa. El castigo es cuando aparece un estímulo que es aversivo tras la realización de la conducta. ¿Te has portado mal? Te doy un azote. Eso sería. ¿Vale?
aparece un estímulo aversivo. ¿Y eso qué hace? Que desaparezca la conducta. Ese es el castigo positivo. El castigo negativo sería lo que se denomina omisión. ¿Qué es una omisión? Pues cuando al realizar una conducta desaparece un estímulo. ¿Pero cómo es el estímulo? Apetitivo. Si te portas mal, no tomas postre. O sin recreo, por ejemplo. Yo en aprendizaje pongo aquí no me da tiempo, pero en aprendizaje pongo una serie de vídeos sobre situaciones. El de omisiones es un vídeo de Shin-Chan. No, de Shin-Chan no, es un vídeo de Doraemon, que están Doraemon y Nobita peleándose por unos pastelitos y la madre Nobita se lo quita. Entonces, claro, pues se pelean y ¿qué es lo que hace la madre Nobita? Le quita los pasteles, quita el reforzador, quita el estímulo positivo. Es un entrenamiento de omisión. Hay varios de estos de cazafantasmas, hay un par de ellos, pero bueno, se explica muy bien en muchas situaciones de la vida real y de la vida irreal de las películas en las que se utilizan estos. En Big Bang Theory hay unos cuantos, que Sheldon intenta condicionar a mí no me sabe el nombre de la chica. Es que hace tanto tiempo que no veo Big Bang Theory. ¿Os acordáis? De la chica. ¿Qué cosas, fenómeno de punta de la lengua. Fenómeno de punta de la lengua, es eso. De Penny, Penny, que no me salía, una de las protagonistas de Big Bang Theory. Bueno, nos vamos a centrar ahora en los casos en los que vamos a reforzar, en los que vamos a castigar la conducta, en los casos en los que vamos a intentar eliminar la conducta a través del castigo y, en los casos en los que vamos a reforzar la conducta, pero también con estímulos aversivos. Dicho de una manera mucho más simple, nos vamos a centrar en los estímulos aversivos y no en los estímulos agradables o apetitivos que hemos visto hasta ahora. Y uno de esos procedimientos, el que sirve para mantener o reforzar una conducta, es decir, para que la conducta sea más probable en el futuro, es el procedimiento de escape o evitación. Muy relacionado con un fenómeno usual en los seres vivos y una respuesta automática en muchos seres vivos, que es el fenómeno de huida. ¿Qué hacen los seres vivos cuando se sienten amenazados? O cuando hay algo peligroso. Huir. La conducta de huida que permite retirar un estímulo negativo o que no aparezca un estímulo negativo, ¿no? Luego, lo normal es que ante estímulos que puedan parecer peligrosos, los animales de manera automática huyen. Es lo que hacen la mayoría de los animales. Más que pelearse, la mayoría de los animales cuando ven algo peligroso huyen. Perros con las aspiradoras, por ejemplo. Curiosamente, si tenéis perros sabréis que los perros tienen mucho miedo a las aspiradoras y a las escobas, si se caen o cualquier palo que se caiga, pero no le dan miedo a los coches. Se lanzan a los coches, pero sin embargo ven una aspiradora y parece que aquello es el apocalipsis. Cosas extrañas de la naturaleza. Me imagino que los coches no son estímulos muy naturales, no están muy acostumbrados. Bueno, ¿en qué consiste este fenómeno de escape-evitación? Son el mismo fenómeno, ¿eh? Escape-evitación es el mismo fenómeno. Básicamente realizar una conducta para huir o evitar la aparición de un estímulo negativo. Eso hace que la conducta se refuerce. Si sirve para evitar algo negativo, la conducta se refuerza. Bueno, cuando hablamos de escape, hablamos de que se huye de un estímulo negativo o aversivo presente. Algo que ya está. Te dan un chispazo o está el suelo electrificado y si tú saltas a una plataforma, desaparece. Luego, ¿qué vas a hacer cuando normalmente o qué vas a estar más motivado a hacer? Saltar a la plataforma o estar en esa plataforma, ¿no? ¿Vale? Si aprendes que saltando desaparece la estimulación aversiva, porque básicamente desaparece porque no está electrificado ese suelo. Eso sería un fenómeno de escape. En la evitación, lo que ocurre es que al realizar una conducta evitas que aparezca la consecuencia negativa. En este caso, un segundo, me explico esto y hacemos la pregunta. En este caso, cuando la ratita estuviese en la jaula o en la caja de Skinner, saltaría antes porque sabe que va a aparecer una descarga. Al saltar, evita que aparezca. Eso sería evitación. Dime y seguimos ahora. La diferencia podría ser entre el escape y la evitación, que el escape es un miedo real y la evitación es más como más irreal, porque es una posible aparición, pero ya no sabes si la... Algo de eso tiene, ya sé por dónde vas. Lo que viene a decir es que un miedo anticipatorio, una ansiedad anticipatoria ante eso. Pero lo que ocurre, eso es cierto, eso es cierto. Sí, pero lo que ocurre es que en los fenómenos experimentales, como los que estamos viendo, escape y evitación se dan de manera conjunta. Lo que ocurre es que primero escapas y cuando aprendes a escapar, aprendes a anticiparte y ese escape se convierte en evitación. Pero evidentemente hay un proceso, y sobre todo ocurre en humanos, en los que te anticipas o realizas conductas anticipatorias para evitar el miedo o para que desaparezca el miedo sobre estímulos que realmente nunca van a llegar a ocurrir.
Es un proceso cognitivo más complejo, pero evidentemente la base es la misma. Es un proceso de evitación. Cuando tú no haces o haces algo para evitar que ocurra algo porque anticipas que vaya a ocurrir, estás evitando un estímulo aversivo. No tiene por qué. No tiene por qué. Hay muchas, por lo menos en humanos no tiene por qué. Hay muchas situaciones o le han ocurrido a otra persona y aprendes por aprendizaje vicario, o simplemente has imaginado repetidas veces, has generado modelos mentales sobre lo que puede ocurrir. Es decir, si el miedo es real no hay problema. Es decir, escapar o evitar estímulos aversivos, que sí que hay una probabilidad de aparición elevada, pues no tiene ningún problema. El problema es cuando realizas esas conductas de manera continuada ante estímulos o ante situaciones que raramente o difícilmente van a ocurrir, ¿vale? Como pues, veréis muchas situaciones, lo estoy pensando por ejemplo en personas con algún tipo de TOC o algún tipo de trastorno de ese tipo que realizan acciones compulsivas por miedo a o para evitar algo o para evitar incluso su propia ansiedad, aunque realmente luego no va a pasar nada. O personas que suelen tener ataques de ansiedad y que muchas veces realizan acciones anticipatorias para evitarlo por miedo a ese ataque que realmente lo provocan ellos haciendo o aumentando su ansiedad o también fobias. Hay muchas situaciones en las que esto ocurre. De hecho, en la mayoría de nosotros eso ocurre normalmente. Otra cosa es que sea patológico o no sea patológico, pero todos tenemos miedos anticipatorios sobre cosas que seguramente no vayan a ocurrir nunca jamás y que nosotros sobredimensionamos. Pensamientos, rumiaciones, ya son cuestiones cognitivas. Que estas partes, estas aplicaciones del aprendizaje y de la motivación ya las veréis más adelante, cuando veis terapia conductual o con algunas o algún otro tipo de asignatura aplicada, sobre todo en tercer nivel. Pero sí, por supuesto, tienen la misma base. La cuestión es que este fenómeno es muy interesante. Es muy interesante desde el punto de vista del aprendizaje y de la motivación. ¿Por qué? Porque, fijaros, el procedimiento usual es, meto una ratita en una caja de esquí, ¿vale? Aparece una luz y la luz señala que van a recibir una descarga. El suelo está electrificado. Y cada vez que aparece la luz, dan una descarga y la rata recibe una descarga. Pero si saltan al otro lado de la caja, la descarga desaparece. Al principio todo muy normal, ¿no? Porque tú ves la luz, te da una descarga, aprendes al final a saltar al otro lado. Perfecto, porque tú recibes el estímulo y saltas al otro lado. Pero llega un momento en el que, sí, por supuesto le tienes que dar suficiente tiempo a la ratita, en el que ves la luz y antes de que te den la descarga, saltas al otro lado. Fijaros, no está apareciendo el reforzador, en este caso el castigo. El estímulo, la consecuencia de la conducta no está apareciendo. ¿Y cómo se mantiene esa conducta si no aparece? Porque esto sería un fenómeno de extinción. Si el estímulo, consecuencia, no aparece y deja de aparecer porque tú saltas antes de que aparezca la consecuencia. Claro, pero ¿por qué se mantiene la conducta? Esa es la cuestión. ¿Por? La luz es un estímulo asociado. Eso es. Hay un proceso, es lo que se llama la teoría bifactorial de Moore. Son dos procesos que aparecen de manera conjunta. Yo, para que lo entendáis, os pongo otro ejemplo. Si tú, lo que os decía de la máquina de Coca-Cola, ¿vale? Si tú vas un día y no te da, si te da Coca-Cola, perfecto, sigues haciéndolo, pero si no te da, llega un momento en que no vas a estar tirando el dinero. Por mucho que hayas aprendido antes de eso, es un fenómeno de extinción. Pero ¿por qué no ocurre la extinción con esto? Bueno, pues Maurer, hay varias teorías sobre eso, ¿eh? Hay varias teorías. La más famosa es la teoría bifactorial de Maurer, que tiene que ver con lo que indicas. Habría dos fases, una fase de condicionamiento clásico y una fase de condicionamiento operante. ¿Qué es lo que ocurre durante la fase de escape? Pues que como la luz siempre precede a la descarga, ¿qué termina ocurriendo durante esa fase? Que la luz se asocia a la descarga. ¿Y qué provoca la descarga? Miedo. Así que la luz que termina provocando, miedo. La luz, por asociación, por condicionamiento clásico, provoca la respuesta condicionada, que sería miedo. Cuando la rata aprende a evitar y ya no aparece la descarga, la conducta se mantiene porque la luz induce miedo. Como la luz induce miedo, y pensar que los experimentos, cuando tú saltas, la luz también se apaga. Entonces la rata salta para que la luz se apague y le deje de dar miedo. ¿Sí?
No, sería algo diferente, sería algo diferente. Aquí lo que ocurre es que, bueno, tú lo has asociado efectivamente, pero ahí la cuestión sería bastante más compleja. Aquí es que como hay una contigüidad entre la consecuencia y la luz, la descarga y la luz adquiere propiedades condicionadas de miedo. En este caso sería mucho más complejo porque el ver el avión adquiere propiedades o da miedo, pero seguramente por una consecuencia que tú no has experimentado nunca, sino por miedo a que pueda caerse, pero realmente no lo has experimentado, así que no hay una relación tan estrecha entre la consecuencia, en este caso, y el, si hubiese sobrevivido a un tipo de accidente de esto, pues seguramente sí tendría que ver. Lo que pasa es que pensar que para que esto ocurra tiene que darse repetidas veces. Entonces, cuando vieses el avión, a ver cómo, esto sería una cuestión compleja. A ver cómo es que no me quiero meter mucho en esto, habría que hacer un análisis funcional de lo que ocurre aquí. Pero sería una situación bastante más compleja. Por supuesto, el avión se asociaría, o es un estímulo que provoca miedo por asociación con otras cuestiones, ¿vale? Otra cosa es cómo se mantiene la conducta de escape y de evitación. ¿Qué ocurriría aquí? Bueno, es verdad que como la luz provoca miedo, pero no aparece la descarga, la luz poco a poco iría dejando de condicionarse. ¿Qué ocurriría en esa situación? Pues que poco a poco la ratita dejaría de saltar, pero ¿qué ocurre cuando deja de saltar? Que le vuelve a dar la descarga, así que se vuelve a condicionar y vuelve a ocurrir el mismo proceso. Ese proceso circular, que se llama teoría bifactorial, un proceso continuo, y por eso, según Maurer, se mantiene ese tipo de conducta. ¿Vale? Porque si esto siempre llama mucho la atención a los investigadores, cómo se mantiene una conducta sin que aparezca la consecuencia. Y era un puzzle bastante interesante. Y Maurer propuso este tipo de explicación. En aprendizaje vais a ver 2 o 3 teorías sobre por qué se produce esto. Bastante similares, de hecho. Ya veréis que las explicaciones no difieren mucho, son modificaciones de lo que ponía, de lo que proponía. Bueno, la más conocida es la de Maurer. Sí, pero ya veréis como pero ya veréis que las explicaciones alternativas, que son muy parecidas a las de Moure, introducen algunas otras cuestiones, también son bastante probables. Seguramente sea lo que ocurra, que todos los fenómenos estén ocurriendo a la vez. Que no sea una explicación única, es decir, que esto que está ocurriendo con Maurer, o que dice Maurer, sea cierto, porque algunos otros factores también están incluidos. Es que no me puedo meter a explicarlos todos, pero también ya los veréis, en aprendizaje lo vais a ver que hay otras teorías, y ya os digo, no contradicen a la de Maurer ninguna, pero sí añaden algunas otras cuestiones, ya lo veréis. Bueno, y hablamos de castigo, y ya sabéis que el castigo se opone a lo que hemos visto antes, al refuerzo. Es decir, el castigo pretende eliminar una conducta. Y esa conducta se elimina a través de la aparición de un estímulo aversivo tras la emisión de esa conducta. Básicamente eso es el castigo de toda la vida. Pero el castigo es una forma de actuar, una forma de eliminar conductas muy compleja. Y es difícil que sea efectiva. Puede serlo, ¿vale? El castigo puede ser una forma muy efectiva de eliminar conductas, pero depende de muchas variables y si no se aplica correctamente puede dar lugar a efectos totalmente contrarios a los que uno espera. Así que cuando uno aplica castigo debe ser muy consciente de lo que está haciendo, de cómo lo hace y en qué circunstancias lo hace. Y también de tener preparados otros métodos alternativos para poder instaurar conductas que uno quiere que sustituyan a la conducta que uno quiere hacer desaparecer. Porque si hay un principio básico en aprendizaje, hay muchos, pero este es uno, desde luego, es que las personas, los animales en general, los individuos, siempre están realizando algún tipo de conducta. Si tú quitas una conducta, va a ser sustituida por otra. Que la otra sea la que tú quieres o cualquier otra dentro de las capacidades del individuo, pues dependerá de cómo organices o de cómo intervengas tú sobre esa conducta. Pero que esa conducta, que si el niño pegaba a su hermano y le castigas por pegarle, va a sustituir esa conducta por otra, seguro. A lo mejor esa conducta es lanzar todos los cacharros por la ventana, o a lo mejor es estudiar, eso va a depender del tipo de intervención que hagas, ¿vale? Pero eso va a ocurrir. ¿Qué variables afectan a la eficacia del castigo? Pues las primeras son bastante evidentes. La intensidad. Para que un castigo funcione, tiene que ser de la máxima intensidad posible desde el principio. No, los castigos que son incrementales o que empiezan con muy poquita intensidad y poco a poco van aumentando, sirven de muy poco. Los castigos que funcionan es que tiene que presentarse en su intensidad máxima desde el inicio. ¿Vale?
Problemas éticos aparte, ¿vale? Esto luego tiene otro debate, más allá de las reglas del castigo, que es el debate ético, si esto está bien o no está bien, y si hay procedimientos alternativos que permiten modificar conductas indeseables sin tener que recurrir pues, a estímulos aversivos que incluso puedan ser peligrosos para la persona, para el individuo. Eso ya es otro debate. Y lo que hay que conocer es cómo funciona el castigo para luego poder tener ese debate, lógicamente. Bueno, primero intensidad. Segundo, duración. Cuanto más dure el castigo, mejor para el castigo, para eliminar la conducta, ¿vale? Contingencia. Y aquí es importante, hemos dicho en el reforzamiento que las contingencias continuas no son las mejores. Lo mejor para lograr que una conducta se aprenda y se dé una respuesta continuada son los programas de reforzamiento parcial. Bueno, pues esto no vale en el castigo. En el castigo nada de reforzamiento parcial, nada de contingencias parciales. El castigo se debe administrar de forma continua, a su máxima intensidad y lo más rápidamente posible. Por eso la demora debe ser mínima. Es decir, para que un castigo funcione tiene que darse siempre que se haga la conducta, siempre que se realice la conducta, inmediatamente después de que se realice la conducta. Tiene que darse con la máxima intensidad y durante el mayor tiempo posible. Es decir, que o castigas a tope o no castigues, porque si va a ser una cosa intermedia, no va a funcionar. Va a generar, bueno, otras o otro tipo de conductas, o incluso va a reforzar la conducta, porque el castigo no se va, hay veces que va a estar premiada la conducta y hay veces que no, y si hay veces que está premiada la conducta y hay veces que no, que tenemos un programa de reforzamiento parcial, y en ese caso que tenemos, mayor cantidad de conducta, ¿vale? Así que hay que andarse con mucho ojo cuando uno administra un castigo. Y también una cosa muy importante, para que funcione bien, tiene que además, o se tiene que dar la posibilidad de que exista una respuesta alternativa a lo que se castiga. Es decir, la mejor manera para proporcionar o para dar un castigo y que eso funcione para eliminar una conducta que no queremos es, a la vez que castigamos, dar una alternativa de respuesta y reforzar esa alternativa. Das una alternativa de respuesta que tú quieras y refuerzas esa alternativa. Se sustituye una conducta por la que tú quieres. Eso en los niños es algo que debería saberse. Es decir, si castigas algo, si no quieres que haga algo, no solo castigues, dale una alternativa y refuérzale por esa alternativa. Si no quieres que se pelee con su hermano, darles una alternativa y que pueda realizar otra conducta que además te va a reforzar. Esa conducta nueva ocupa el espacio del anterior y si ocupa el espacio del anterior, las dos no se pueden dar a la vez, así que la conducta reforzada va a aumentar su probabilidad y va a hacer que desaparezca. Por supuesto, también se puede lograr esto sin necesidad de castigar. Y eso es uno de los debates que hay sobre esto. ¿Es necesario castigar o simplemente con reforzar conductas alternativas? Bueno, esto habrá situaciones en las que sea necesario porque haya que eliminar una conducta de manera muy rápida por la peligrosidad para la persona o para otras personas. Puede ocurrir. Pero bueno, eso ya es un debate que no nos da tiempo a poner aquí, pero que también es muy interesante. Además, el castigo tiene otros problemas y sobre todo lo que más tiene son efectos secundarios y algunos bastante importantes y duraderos. En primer lugar, las reacciones emocionales. Cuando se castiga suele haber una serie de reacciones emocionales en la persona que es castigada, dependiendo de cómo sea el castigo. Pero sobre todo, miedo, rabia, ira. Si a un niño le castiga yo qué sé, sin paga o sin poder jugar a la videoconsola o algo, pues hay veces que se enfada o que incluso empieza a tener otras conductas que también son indeseables provocadas por la reacción emocional del castigo. También puede ocurrir que no desaparezca la conducta, sino que se escape del castigo. Es decir, cuando realizas una conducta y sabes que alguien te va a castigar, pues realizas la conducta y sales pitando, desapareces. O, más aún, también puede ocurrir que dejes de realizar la conducta solamente delante de la persona que te castiga, porque asocias el castigo no a la conducta, sino a la persona. Si la persona no está, pues realiza la conducta. Eso es algo que ocurre también. También puede ocurrir, si no propones una nueva conducta o intentas instaurar una nueva conducta, pues que se sustituya por otra que tampoco es deseada. El niño deja de gritar para conseguir lo que quiere, pero empieza a hacer otras cosas que no quiere que haga. Por ejemplo, a patalear, a tirar cosas, yo qué sé, a cualquier otra cosa que se os ocurra. Por ejemplo, el que la respuesta no solo no desaparezca, sino que se incremente. Si castigas, o si le castigas, grita más fuerte todavía, realiza una acción todavía más potente. ¿Por qué? Porque cuando estamos castigando tenemos que tener en cuenta que en las situaciones o en las contingencias de reforzamiento estamos implicados todos.
Tú puedes castigar a alguien, pero si alguien te puede castigar a ti. Y si quiere que dejes de castigar, ¿cómo se elimina una conducta? Castigando tú. Castigas es decir, tú me castigas, bueno, pues yo grito más fuerte, que sé que te molesta y es aversivo, para que tú me dejes de castigar. Cuando estamos en una situación de reforzamiento, estamos implicados todos. Es decir, la persona, aunque tú creas que estás educando, por ejemplo, a un niño, o que estás experimentando con una ratita, tú también estás en una situación de reforzamiento y, por supuesto, las contingencias te afectan a ti y la conducta de la otra persona o del otro ser vivo también te afecta a ti. Así que el niño pues, puede castigar también y puede realizar acciones para eliminar tu conducta. El niño, la persona, bueno, eso lo hacemos entre personas mucho. Alguien te hace algo, pues tú lo haces todavía más fuerte para a ver quién gana y a ver quién elimina la conducta del otro. Eso ocurre muy, muy a menudo. Son contingencias de reforzamiento y las utilizamos en nuestra vida diaria, bueno, muchísimo lo utilizamos en nuestra vida diaria. Siempre lo utilizamos. Básicamente así es como funciona nuestra conducta. Bueno, además también podemos conseguir que haya conductas semejantes que desaparezcan y que nosotros no queríamos que desaparezcan. Si el niño le castigas porque hable o porque pida cosas o porque sea pesado y no quieres que sea tan pesado y que no sea tan insistente, a lo mejor lo que consigues es que deje de hablar también en otras situaciones. O que deje de hablar en el colegio, o que deje de hablar con otras personas, o que no quiera hablar en general. Es decir, que el castigo se generalice a otras situaciones. Eso también puede ocurrir. De hecho, también ocurre bastante cuando habréis visto muchas situaciones en las que se castiga una conducta, pero se generaliza a otras que uno no quería. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a este niño que no habla nunca? Ha aprendido que cuando hace algo, pues me canean o le dicen algo. Sí. Entonces, el castigo no sería más como un modo de chantaje o de querer controlar a alguien y no simplemente porque quieras que esa persona aprenda. Es complicado decirlo, pero evidentemente hemos visto en otros capítulos que una de nuestras motivaciones es la motivación de controlar y de influir sobre la conducta de los demás. Es una motivación de poder. Todos tenemos motivación de poder y, por supuesto, todos utilizamos mecanismos que tenemos para controlar e influir sobre la conducta de los demás. Y los estímulos aversivos, los castigos, son una manera de controlar e influir sobre la conducta de los demás. Eso no quiere decir que uno siempre que castigue lo haga por eso. Una cosa es que uno tenga ciertas motivaciones para poder conseguir lo que quiere y utilice mecanismos que corresponden con el castigo, aunque sea de manera inconsciente, y otra cosa es que uno utilice un procedimiento específicamente para conseguir algo, pues porque hay una situación concreta. O sea, alguien ha matado a alguien, pues si lo metes en la cárcel, pues porque necesitas de ese castigo para evitar que esa conducta vuelva a ocurrir, porque las consecuencias son muy graves. Es decir, pero puede ocurrir, claro que utilizamos los castigos para conseguir lo que nosotros queremos a diario. Los padres, las madres, los profesores, todo el mundo, los profesionales, los taxistas y los aviadores, todo el mundo. Es parte de nuestra naturaleza y los animales también. Los animales también se ponen agresivos para quitarle la comida a otro. Si pueden, si ven que tienen la posibilidad de, a través de la fuerza física, modificar la conducta del otro y poder hacer lo que ellos quieren, pues claro que lo hacemos, por supuesto. Luego nosotros hemos generado ciertas cortapisas sociales y ciertas reglas que hacen que toda esa capacidad de influencia sobre la conducta pues se canalice a través de conductos pues, que nos permitan convivir entre nosotros. Pero sí, por supuesto. Claro que ocurre, muchísimas veces. Y además esto forma parte de la última parte, de la última fase, el modelamiento negativo. Cuando a uno le castigan, si a uno le zurran o le han dado un azote para conseguir que deje de realizar una conducta, pues la asociación es clara, ¿no? Si alguien me molesta y no quiero que realice una conducta, pues le casco y ya está. Pues un niño en el colegio le molesta al compañero, ¡zas! Claro, ha aprendido que si ¡zas! Pues deja de realizar esa conducta. Así que por eso os digo que las contingencias de aprendizaje son complejas y que hay que pensar que estamos incluidos todos en ellas y que además tienen ramificaciones que uno en principio ni siquiera puede pensar. Tú castigas a alguien, la otra persona está aprendiendo cuáles son las consecuencias de una conducta y además para qué sirve esa conducta. Así que también ocurre eso. Bueno, ¿y qué ocurre durante la extinción? ¿Qué ocurre cuando, ya sea porque estábamos dando una recompensa por realizar una conducta o dando un castigo tras la realización de una conducta para eliminarla? ¿Qué ocurre? Nos vamos a centrar sobre todo en la parte positiva, en qué ocurre cuando estamos realizando una conducta y recompensando una conducta y dejamos de recompensar.
Estaban a la ratita, estaba pulsando la palanca, le estaban dando comida cada 10 pulsaciones, pero ahora cortamos el chorro. Y ya por mucho que pulse, no consigue absolutamente nada. Eso es una situación de extinción de la conducta. Eso es extinguir, o básicamente una situación de extinción. Lo vimos también en las prácticas. Ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Cuando tú dejas de recompensar la conducta se extingue. Si la conducta no va seguida de refuerzo, poco a poco desaparece. ¿Quiere decir eso que la conducta se haya desaprendido? No. La conducta sigue siendo parte del repertorio del animal o de la persona. Lo que ocurre es que no hay ninguna razón para ejecutarlo. Lo que se pierde es la motivación por la ejecución. Pero si tú vuelves a darle reforzadores, la rata sabe perfectamente pulsar, no tiene que volver a aprender. El desaprendizaje sería olvido. Si pasa mucho tiempo y la rata se le olvida cómo pulsar palancas, eso sí es desaprendizaje. Entonces, lo que ocurriría es que cuando presentamos un reforzador, no aparecería automáticamente la respuesta. Volvería otra vez todo el proceso de aprendizaje, poquito a poco, hasta conseguir la respuesta. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que la extinción se comporta, esto lo hemos explicado también en alguna ocasión, se comporta de una manera muy particular. En primer lugar, cuando tratamos de extinguir una conducta, lo normal es que al principio se incremente la conducta. Si tú ves que te daban un reforzador por hacer algo y de repente el reforzador desaparece, lo primero que hacen no es largarte, es empezar a pulsar más y a darle más intensamente. Ese es el estallido de la extinción. Por ejemplo, en los niños, pues eso de las rabietas cada vez a más, cuando tú estás intentando extinguirlas, te dice el psicólogo infantil, no le hagas ningún caso porque la recompensa es darle tu atención, no le hagas ningún caso cuando tenga una rabieta. No vas a casa tan convencido de esto, dices, yo en 10 días estamos perfectos. Y a la primera rabieta aquello se convierte en un foco, que empieza a gritar, a lanzar cosas, bueno, un desastre. Y claro, ¿qué haces tú? Pues recompensas. ¿Por qué? Pues porque no lo puedes aguantar, porque eres humano y te están castigando. Y cuando te castigan por realizar una conducta, deja de realizar esa conducta, dejar de hacer caso. Así que, ¿qué haces? Recompensas. ¿Y qué ocurre cuando recompensas unas veces sí y otras veces no? Pues que la rabieta va más todavía. Por eso es tan difícil y por eso muchos padres, en muchas situaciones, es que es un ejemplo muy típico el de los padres que ocurre. Que es imposible, claro, es muy fácil para el psicólogo decir que no le hagamos ni caso. Claro, es muy difícil, porque en este juego juega todo el mundo. Y es muy difícil conseguir la extinción. ¿Qué tienes que hacer? Ser muy consistente. Pero claro, tienes que tener una paciencia y ponerte tapones en los oídos, claro, para poder conseguir. Igual. Eso es exactamente. Es muy complicado, porque ser consistente en la aplicación de la extinción o la aplicación de un castigo o cualquier otro procedimiento es muy difícil, porque a ti te está llegando también. Tienes que luchar además contra tu propio condicionamiento, con el hecho de que te están castigando o con el hecho de que estás recibiendo estímulos aversivos que hacen que cambies tu conducta y que vayas a la conducta más fácil que la que te provoca premio. Si yo doy atención, a mí me premian, ¿con qué? Con silencio. Así que, ¿qué vas a hacer en el futuro? Pues volver a premiar porque eso hace que seas recompensado. ¿Ves cómo la cuestión es bidireccional? Bueno, pues inicialmente lo que ocurre es que se incrementa. ¿Qué variables afectan? Ya habéis visto que, y lo vais a ver en aprendizaje también con mucho más detenimiento, porque la extinción es un mundo en sí misma, es un fenómeno específico muy complejo, que depende de varias diferentes variables, diferentes factores. En primer lugar, la manera en que se ha aprendido la conducta, es decir, el tipo de programa de reforzamiento con el que se aprendió la conducta. Cuando la conducta se ha reforzado continuamente, la extinción es mucho más rápida. Es decir, en programas continuos, cuando has estado recibiendo reforzadores por cada conducta, luego, cuando la conducta se extingue, es mucho más rápida la extinción. Esto tiene cierto sentido, ¿no? Si tú estabas muy acostumbrado a que te reforzasen cada conducta, enseguida te das cuenta de que no va a aparecer el reforzador. Así que enseguida desaparece la conducta. Pero ¿qué pasa si tú estabas acostumbrado a que solo una de cada 10 de tus conductas fuese reforzada? En primer lugar, que hasta que no hayas realizado 10 veces la conducta, no va a aparecer una contingencia de, ostras, está la décima y no me han recompensado. Aquí pasa algo. Y para estar en contacto con la contingencia de extinción, solo estás en contacto con ella una de cada 10 conductas. Luego se va a alargar muchísimo. Esto tiene cierta lógica, ¿no? Esto, dicho de manera general, la ley general es que el reforzamiento parcial produce una extinción muchísimo más prolongada, o que se alargue el procedimiento de extinción muchísimo más. Segundo, el contexto. Esto creo que es algo que también mencioné. La extinción es específica de contexto. Por eso no es un desaprendizaje.
sino que la conducta se deja de emitir porque uno no espera el reforzador, así que no está motivado para ello. Y son los estímulos del entorno los que les indican que en esa situación concreta el reforzador no está disponible. Pero ¿qué pasa si cambias el entorno? Pues que vuelve a aparecer la conducta. Así que si tú una ratita le cambias de caja de Skinner, ahí la conducta extinguida vuelve a aparecer. O en el caso humano, que lo explicamos aquí, si tú vas a una máquina de refrescos y está rota, dejas de responder ahí. Pero si te encuentras otra en otro sitio, a esa sí vas a prestar, porque has dejado de realizar la conducta en ese contexto concreto. Esto es algo que también nos ocurre, por supuesto, como digo, a los humanos. También la magnitud de la recompensa y la longitud del entrenamiento. Aquí hay una relación muy compleja, no vamos a ver mucho aquí, también lo vais a ver en aprendizaje, pero generalmente cuando tenemos una magnitud de premio concreta, es decir, una magnitud de premio determinada, por supuesto la extinción también depende de la magnitud del premio, ¿vale? De cuánto premio se da. Pero si tenemos una magnitud concreta, un entrenamiento más largo provoca una mayor resistencia a la extinción, ¿vale? Cuanto más hayamos entrenado previamente, más resistencia a la extinción. Hay un efecto paradójico por aquí, no lo voy a explicar ahora, pero en algunas ocasiones se da la situación contraria, lo vais a ver en aprendizaje, pero no es parte de la asignatura, así que en este caso no va a entrar como materia de examen. Y la demora. Y la demora también tiene una relación particular. No es tan importante si el premio es inmediato o demorado, que también lo es, porque las recompensas demoradas provocan más resistencia a la extinción. De nuevo, si tú estás acostumbrado a que tarde mucho el premio, vas a seguir realizando la conducta durante más tiempo. Pero además, si la demora es variable, también afecta a la extinción. Las demoras variables aumentan el periodo en el que se sigue realizando la conducta. De nuevo, también tiene lógica, ¿no? Tú puedes aprender muy rápidamente que ya no existe esa relación entre conducta y premio si los premios siempre aparecen en el mismo momento, si son continuos y además si son inmediatos. Si son variables, si son demorados, si solo se dan de vez en cuando, hasta que tú eres capaz de aprender que ya no existe esa contingencia, pues pasa muchísimo más tiempo y por tanto el tiempo de extinción aumenta. Y vamos a acabar, esta es la parte final, nos queda el aprendizaje observacional, que no se me olvide. ¿Qué funciona como reforzadores? Al principio hemos hablado de lo que es un reforzador, de qué no es un reforzador, de cómo se define un reforzador y de que los reforzadores o incentivos tienen que ver con la historia personal de los sujetos, de los individuos. Bueno, pues eso es algo de lo que se dio cuenta Premack, David Premack, en su principio, el principio que lleva su nombre, sobre qué era un reforzador y cómo podían obtenerse reforzadores. De lo que se dio cuenta Prema, que es algo que ya hemos hablado, que uno no puede definir a priori qué es un reforzador o qué no, porque eso va a depender de la persona. Que el dinero tenga importancia para ti o no depende de ti y de tu historia, que te gusten las piedras preciosas o no también depende de ti o de tu historia, y que incluso el dolor pueda funcionar como reforzador también depende de ti y de tu historia. Así que no podemos definirlo a priori, solo podemos definirlo por sus consecuencias. Es un reforzador si aumenta la probabilidad de la conducta en el futuro. Es un castigo si disminuye la probabilidad de la conducta. Y de lo que se dio cuenta Premack es que incluso la actividad, no solamente los objetos o los estímulos, sino las propias actividades podían funcionar como reforzadores. Es decir, que podíamos reforzar una conducta utilizando otra conducta y que siempre podíamos encontrar una conducta que reforzase otra conducta. El principio es bastante sencillo, lo hemos utilizado todos millones de veces. Básicamente, cualquier actividad cuya probabilidad de ocurrencia sea mayor puede reforzar una actividad cuya probabilidad de ocurrencia sea menor. Puede actuar como un reforzador. Por ejemplo, ¿para esto qué haría falta? Pues ver cómo de probable es una conducta sin que hagamos ningún tipo de intervención. Imaginaros, de nuevo, vamos al ejemplo de los niños, ¿vale? Vamos a meter un niño en una habitación y le vamos a dejar dos posibilidades. Por un lado tiene una máquina de helado para comer todo el helado que quiera y por el otro lado tiene un libro de matemáticas para hacerlo gratis. ¿Vale? Es un ejemplo muy extremo. ¿Pero qué creéis que le dedicará más tiempo en esa habitación en la que estamos viendo que está estudiando? Normalmente, a lo mejor hay alguno que no, pero ya digo que depende de la historia personal. Habrá niños que no les guste el helado y que les guste mucho las matemáticas. Pero en general eso es lo que ocurrirá. Así que, ¿qué tenemos? Una actividad más frecuente y una actividad menos frecuente en línea base, ¿no? Tenemos una que ocurre de manera espontánea en multitud de ocasiones y durante mucho tiempo y otra que no. Bueno, lo que dice Prema que es podemos utilizar la actividad más frecuente como para reforzar la infrecuente. Lo único que tenemos que hacer es hacer las contingentes. Es decir, hacer a una que dependa de la otra.
Si nosotros le decimos al niño, si quieres comer helado, tienes que hacer los deberes, estamos haciendo dependiente una actividad preferida a una actividad no preferida. Para conseguir la preferida, tienes que realizar la no preferida. Así que, ¿qué haces? Aumentas la frecuencia de la no preferida para conseguir aumentar también, o para conseguir suficiente, al menos un poco, de la actividad preferida. Redistribuyes la conducta. ¿Veis que lo que eso es una redistribución conductual? Básicamente, como ya no puedes hacer lo que quieres tanto como quieres, tienes que aumentar o dedicarle más tiempo a otra cosa que no quieres para intentar alcanzar los niveles de conducta que sí quieres. De hecho, la hipótesis de la privación temporal y el hecho de que se pueda encontrar un reforzador para cada situación es una extensión de esto. Porque Premack dijo esto, pero luego llegaron otros autores y dijeron, bueno, es que ni siquiera hace falta que la actividad preferida refuerce a la no preferida. Las no preferidas también pueden reforzar a las preferidas. Puede hacerse al revés. Este caso es muy extremo, ¿vale? Pero imaginaros una situación en la que vamos a controlar el tiempo que dedican a cada cosa, ¿vale? Y tenemos que es un niño que le gusta bastante las matemáticas, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Y vemos que le dejamos una hora dentro de la habitación y dedica 40 minutos a comer helado y 20 minutos a hacer los deberes, ¿vale? Y uno podría pensar, bueno, podemos utilizar la más frecuente como reforzador. Pero vamos a hacerlo al revés. Vamos a utilizar la menos frecuente como reforzador. Solo vas a poder hacer los deberes si antes comes suficiente helado. ¿Podría ocurrir esto? Podría ocurrir si la restringimos lo suficiente. Sabemos que al niño le gusta realizar los deberes durante 20 minutos, ¿vale? Es decir, hay una tasa base. Y le gusta comer helado durante tantos minutos. Pero ahora le decimos, y tiene una hora para hacerlo, ahora le decimos, solo si comes helado durante 50 minutos vas a poder realizar los deberes. Fijaros que el niño en su conducta base quiere dedicarle un tiempo a los deberes, pero ahora no te dejan hacerlo porque te la han restringido tanto que tienes que hacer otra por encima de lo que te gusta. ¿Qué va a hacer el niño? Aumentar esa conducta para poder realizar lo que quiere. De nuevo, una redistribución conductual. Es decir, lo importante no es qué actividad es preferida y cuál no, sino cómo hacemos contingente la conducta y cómo la conducta se redistribuye para alcanzar un equilibrio entre lo que a mí me gusta de manera natural y las contingencias en las que me encuentro y que no me permiten realizar las tareas como a mí me gustaría. Así que tengo que reequilibrar mi conducta. Esto es lo que se llama la hipótesis de la distribución conductual, que quizás es la manera más realista de ver las contingencias de aprendizaje. El hecho de que cuando nosotros introducimos una contingencia, cuando nosotros eliminamos una conducta o reforzamos una conducta, lo único que estamos haciendo es redistribuir toda la conducta del sujeto. Toda la conducta del sujeto está cambiando su patrón para adaptarse a las nuevas contingencias. No solo lo que estamos haciendo, por eso os digo que hay que tener muy en cuenta todo lo que ocurre, no solamente las contingencias específicas de reforzamiento, porque esa conducta que estamos eliminando aquí está afectando a toda la distribución conductual. Lo que va a hacer la persona, el animal o cualquier ser viviente es redistribuir cómo realiza la conducta para adaptarse o para encontrar un nuevo punto óptimo en el que se encuentre a gusto. Básicamente, en eso consiste esto. Redistribución conductual. Es decir, las personas siempre estamos haciendo algo. Los animales siempre están haciendo algo. Si nos limitan algo o nos cambian algo, vamos a redistribuir todo para volver al punto óptimo o al que esté más cercano al que a nosotros nos gustaría. Si nos dejan sin comer helado porque tenemos que hacer muchos deberes, pues intentaremos hacer más deberes para conseguir un poco de helado, pero no tantos deberes para cansarnos porque nos gusta muy poco y es aversivo, entonces, bueno, me conformo con este poquito. Vamos redistribuyendo. Lo mismo si pensáis en nuestros trabajos, en nuestras actividades de la vida diaria, vas redistribuyendo tu conducta para intentar que se acerque lo más posible al punto óptimo dentro de las contingencias que tienes y que no puedes evitar, porque las contingencias te son dadas en muchas ocasiones, no las puedes. Bueno, hasta aquí los mecanismos de aprendizaje de condicionamiento operante. Y terminamos con el aprendizaje observacional. Bueno, esto también es bastante evidente por sí mismo, porque nos encontramos en situaciones de aprendizaje observacional en miles de situaciones en nuestra vida. En principio, los seres humanos, desde luego, podemos aprender mediante observación, sin tener que realizar las conductas. No hace falta que nos embarquemos en una conducta y en ver los resultados que tiene esa conducta por nosotros mismos, sino que podemos ver las consecuencias
que tiene la conducta sobre nosotros. Esto es algo muy parecido a la imitación, o básicamente es imitar las conductas de otros. Esto ocurre en humanos, seguro. En otros animales, pues también ocurre. Cuanto más o cuanto menos complejos son los sistemas nerviosos y las capacidades cognitivas de los animales, pues menos ocurre. Es decir, hay una relación directa entre el grado de imitación o de aprendizaje observacional y el nivel cognitivo o la complejidad cognitiva de los organismos. En aves y mamíferos se ha observado, y en primates desde luego se ha observado este tipo de aprendizaje observacional en muchísimas ocasiones. Es decir, no es patrimonio exclusivo de los humanos. Esto tiene, desde el punto de vista evolutivo, si lo piensas desde el punto de vista de por qué sobrevivimos los seres vivos, pues tiene mucho sentido, ¿no? Si tú ves que alguien se acerca a beber al riachuelo y se lo come un dinosaurio, pues es mucho más efectivo que tú aprendas viéndolo que ir tú allí a ver si te come o no te come el dinosaurio. Vas a sobrevivir. En esa situación en la que había un gen que permitía esa capacidad y otro gen que no la permitía en la población, y los dos estaban mirando cómo se lo comía el dinosaurio, pues el que aprendía y se quedaba mirando sobrevivía mucho más que el que no sabía aprender de manera observacional y se acercaba al río y pues al final se lo terminarían comiendo. Así que el que se reproducía era el otro y al fin que pasaba, pues era básicamente el mecanismo básico de la evolución. Así que tiene un valor muy importante para la supervivencia y también para, no solamente para la supervivencia directa, sino también para el ahorro de energía. Si tuviésemos que realizar todas y cada una de las conductas o cada una de las acciones para aprender lo que queremos aprender, pues sería horroroso. Imaginaos que tuvieseis que hacer todo por vosotros mismos, repetirlo por vosotros mismos para poder aprender. Pues tendríamos que repetir todos los experimentos de psicología de la motivación y del aprendizaje, por ejemplo, para poder aprender algo aquí. Pero lo puedo contar y os imagináis de qué va la cosa y podéis hacer vuestros modelos mentales, cosa que viene especialmente bien. Y además también tiene un gran papel en el desarrollo de la cultura, por esto mismo que os estoy contando. También nos sirve para aprender a través de situaciones vicarias sin tener que pasar cada uno de nosotros, como pasa a todos los animales, que tienen que desde su nacimiento volver a aprender todo lo que sus ancestros ya han aprendido, pero que no le pueden legar. Bueno, ¿he pasado? Me he dejado algo, una diapo que no sé dónde la he dejado. Bueno, se me ha olvidado poner una diapositiva. Yo no sé por qué ha desaparecido esta diapositiva. En fin, da igual. Lo que sí iba a decir es que para este tipo de aprendizaje se han propuesto diferentes teorías, diferentes explicaciones. De hecho, durante la época conductista más radical, pues se proponía que esto no era nada más que una forma de condicionamiento clásico, de condicionamiento operante, incluso de comportamiento instintivo, que tenemos una especie de instinto heredado que nos predisponía a aprender a través de la observación. ¿Cuál era el problema? El principal problema para estas explicaciones es el hecho de que nosotros también aprendemos conductas nuevas a través del aprendizaje observacional. Porque para las conductas, los repertorios conductuales que ya tenemos no hay problema. Tú puedes observar a alguien haciendo algo que tú ya sabes hacer y ver las consecuencias de esa actuación y aprender a través de ello, o puedes pensar que eso es fácil de realizar porque no tienes que aprender ninguna conducta nueva y que simplemente por un reforzamiento o por un proceso de reforzamiento secundario o por un estímulo de marcaje o por algún tipo de mecanismo de condicionamiento operante o de asociación entre estímulos, pues terminas aprendiendo. Pero la realidad es que aprendemos cosas que ni siquiera sabemos realizar. Es decir, conductas que no tenemos en nuestro repertorio y que puedes aprender a realizar, es decir, generar nuevas conductas que no estaban en tu repertorio a través del aprendizaje observacional. Y eso es muy difícil de explicar a través del reforzamiento. Porque tendrías que ejecutar la conducta para poder aprender esa conducta, para poder aprenderla. Igual que las palomas, si no tienen una conducta, pues tienes que ir aprendiendo en pasos sucesivos hasta que tienen esa conducta. Si no sabe pulsar una palanca, viendo cómo se pulsa la palanca, es difícil que tengan esa habilidad para pulsar la palanca sin haberlo realizado. Pues lo mismo ocurre en humanos. Así que en esta situación, Albert Bandura, que seguramente que os suena muchísimo, propuso una teoría de lo que se denominó aprendizaje social, o como él lo denominó, aprendizaje observacional. ¿Vale? Social observación. Hay muchísimas maneras de llamar a esto: aprendizaje vicario, aprendizaje social, aprendizaje observacional. Tenéis un montón de maneras de llamar. Y él lo que dijo, o su teoría, se basa en una serie de supuestos. Es bastante sencilla en el fondo y bastante evidente por sí misma, o por lo menos intuitiva. Primero, estamos inmersos en un ambiente social. Y la mayoría de lo que nosotros aprendemos se consigue a través de la observación de lo que hacen otras personas, gracias precisamente
a este ambiente social. Y de esa manera adquirimos creencias, adquirimos reglas sociales, adquirimos formas de comportamiento y sabemos qué es lo adecuado en cada una de las situaciones. Tú ves que alguien no le ha echado la bronca en clase porque ha pegado una voz o está diciendo algo inapropiado, ya no necesitas tú ponerte a pegar voces y decir alguna, a ver si a mí no. Ya más o menos aprendes y generas ciertas expectativas. Él creó, o desarrolló, mejor dicho, no creó, desarrolló, no la creó de nada, desarrolló lo que se denominó la teoría social cognitiva, que se basaba en unas ciertas cosas. En primer lugar, lo que él denominó interacciones recíprocas. Y esto básicamente quiere decir que tanto nuestros pensamientos, factores cognitivos, como lo queréis llamar, ¿vale? Razonamiento, pensamiento, cognición, como el ambiente, como la conducta, se afectan unos a los otros. Dicho de otra manera, lo que nosotros pensamos, por supuesto, influye en cómo actuamos. Si tienes un pensamiento de un tipo, seguramente es más probable que actúes de acuerdo al pensamiento de ese tipo. Pero además, esa conducta no solo afecta a nosotros, sino que afecta al ambiente, afecta al resto. Si tú has actuado de una manera con una determinada persona porque tienes un cierto pensamiento sobre esa persona, esa conducta afecta a la persona. Es decir, afecta a la persona también es el ambiente, es todo lo que tenemos alrededor. Pero claro, si tú te has comportado de esa manera con esa persona, ese ambiente también va a afectar tanto a tu conducta, porque va a actuar sobre ti de alguna manera, como a tus pensamientos. Porque la persona se va a comportar de una manera debido a tu conducta que va a cambiar tu pensamiento sobre ella o que va a reforzar tu pensamiento. Como veis, los tres factores están en una rueda continua en la que nos vamos afectando. El ambiente nos afecta a nosotros, a nuestros pensamientos, eso hace que cambiemos nuestra conducta, que a su vez afecta al ambiente, que a su vez afecta a nuestras cogniciones y así sucesivamente. No solo en una dirección, sino también en la dirección contraria, porque el ambiente también afecta a nuestros pensamientos, que a su vez afectan a cómo realizamos las cosas. Segundo, tenemos dos maneras de aprender, una mediante aprendizaje directo y otra mediante aprendizaje vicario, es decir, por la observación de los demás, la observación del ambiente y la generación de ciertos modelos mentales que nos permiten generar expectativas sobre lo que ocurrirá en esas situaciones. Y el tercero, no hace falta ejecutar una conducta para tener un aprendizaje. No todo lo que se aprende se ejecuta, ni es necesario ejecutar para aprender. Son procesos separados. Y lo que dice Bandura es que, esta es la definición canónica de aprendizaje observacional, dice que es una representación mental. Esto ya veis que es puramente cognitivo. Ya damos por hecho que existe algo dentro de nuestra cabeza que permite representar la información y trabajar con esa información fuera del mundo real. Una representación simbólica o proposicional, o como queráis, de la información del medio o de lo que ocurre en el medio. No solamente a través de una cadena directa de estímulos y respuestas. Una representación mental elaborada por un sujeto que ha observado a un modelo concreto. Está observando un modelo concreto y a través de esa observación genera una representación mental de lo que ocurriría si él desarrollase esa conducta concreta. Ese es el modelo mental que propone Bandura. ¿Y qué ocurriría en función, o las consecuencias que sufriría si realiza esa conducta? ¿En función de qué? De lo que ha visto del modelo. Teniendo en cuenta quién es el modelo, teniendo en cuenta en qué situación está el modelo, en qué circunstancias ha dado esas consecuencias específicas y qué le ocurriría en las mismas circunstancias o en otras circunstancias diferentes. Lo que tenemos los humanos, no sabemos otros animales, pero los humanos sí, es que podemos generar muchos modelos mentales sobre situaciones concretas. ¿Cuántas veces os habéis sorprendido a vosotras y vosotros mismos elaborando modelos mentales sobre posibles desenlaces de actuaciones? Si hago esto, pasará lo otro, o no, mañana tengo que ir aquí, esto. Modelos mentales sobre el futuro. Y eso es aprendizaje observacional. Básicamente es generar modelos mentales sobre las consecuencias y generar expectativas sobre lo que creo que me va a ocurrir en determinadas situaciones. Fin de la historia. Es decir, aprendemos mediante una mediación cognitiva, generación de modelos mentales. Y además es una mediación antecedente, porque no ocurre después de la conducta, ocurre antes de la conducta, generando expectativas para lo que ocurrirá en el caso de que yo realice esa conducta o en el momento que realice esa conducta, que se realizará cuando se den las circunstancias adecuadas y si las consecuencias de esa conducta son las adecuadas. Bueno, ¿qué ocurriría en este caso? Pues algo bastante sencillo. Cuando nosotros vemos a una persona que recibe un reforzador por realizar una conducta, que sería lo que se refiere el estímulo, lo que pone aquí, el estímulo anticipado reforzante, entonces ponemos los nombres que queremos que nos entiendan las cosas.
básicamente la situación, ¿vale? Poner nombres que, vale, pues sí, estímulo anticipado reforzante. En fin, cuando eso ocurre y vemos esa conducta y esa conducta puede ser relevante, lo que está haciendo esa persona es relevante, ¿qué hacemos? Le prestamos atención. Y cuando le prestamos atención, vemos lo que ocurre con esa conducta. Es decir, nuestros procesos cognitivos están analizando la conducta y las consecuencias de esa conducta, el reforzador que tiene el modelo. ¿Y eso qué desencadena? Pues desencadena que nosotros retengamos, procesemos esa información, la codifiquemos, organicemos esa información en forma de modelos mentales y que al almacenarla, al guardarla en nuestra memoria, luego podamos repetirla en otra situación, podremos repetir esa conducta. Este es el modelo básico de Bandura. No es muy difícil, básicamente es lo lógico, ¿no? Tú ves a alguien que está haciendo algo, prestas atención, porque si no le prestas atención, si estás otra cosa, pues no te enteras. Pero le prestas atención porque para ti es relevante. Si es relevante y las consecuencias son interesantes, pues codificas un modelo mental, generas un modelo mental sobre lo que ha ocurrido, sobre las consecuencias, organizas todo en una especie de esquema de actuación y lo retienes. Y cuando se dé la situación, es decir, cuando la misma situación se replique y tú seas el participante activo, realizarás la conducta si esperas poder conseguir, o no la realizarás si lo que esperas es conseguir. Básicamente es esto. ¿Y qué procesos hay implicados en esta situación? Pues, mira, no me da tiempo a terminar por lo menos el conocido. Pues diferentes procesos. Lógicamente, los primeros que hemos visto, los atencionales. Es decir, el hecho de que aprendamos algo de manera vicaria depende de qué cantidad de atención le dedicamos a esa situación. Y esa cantidad de atención depende de algunas propiedades específicas de la situación y de la persona. En primer lugar, las propiedades físicas de la situación o de la propia conducta o de los estímulos implicados en la conducta. Por ejemplo, el reforzador, su intensidad, su color. Si, por ejemplo, un niño ve a otro niño que está recibiendo un juguete, pues dependiendo de lo bonito que sea, de lo atrayente que sea, de lo que le guste, pues le prestará más atención a esa situación que si está recibiendo un trozo de brócoli que no le gusta, ¿vale? Está comiendo y ve que le premian con un trozo de brócoli para hacer realizar cualquier conducta. Pues seguramente le presten menos atención. Segundo, a las características del modelo. Recordar que el modelo es la persona que está realizando realmente la conducta. Normalmente atendemos más a aquellas personas que tienen, o que nosotros pensamos que tienen una mayor competencia, un mayor prestigio, una edad similar a la nuestra, o que tienen alguna equivalencia o alguna similaridad con nosotros, o que tienen un mayor estatus, es decir, personas que pueden servir como referentes o personas que son similares a nosotros. ¿Cuál? Pues no lo sé, ahora mismo no me suena. Sí. Sí, pues sí, algo así sería, efectivamente. Por imitación estaban aprendiendo de la profesora. ¿De qué depende la atención que le presten? En este caso, la profesora es una figura de autoridad, es una figura respetada y que se le supone cierto prestigio y competencia. No es muy similar a los niños, pero sí que tiene ciertas características que hacen que se le preste atención. El estímulo, además, llama también la atención, porque es algo que es atrayente para los niños, en este caso el osito de peluche o lo que fuese. Así que aparecen las características necesarias para que prestemos atención a esa situación. Y también las características del observador, es decir, nosotros mismos. Dependiendo de cómo percibamos la situación, de nuestra autoestima, de la percepción de dificultad de la situación, de nuestras competencias, de mil cosas, prestaremos más o menos atención de lo que nos es relevante o no. Hay situaciones que no nos son relevantes y no prestamos ninguna atención. Después de eso vendrían los procesos de retención. Una vez que hemos prestado atención, tendremos que guardar la información para poder aplicarla después, para poder generar una secuencia conductual que aplicar después. Bueno, pues eso lo hacemos mediante dos procesos, o de eso decía Bandura, mediante la mediación imaginativa, esa serie de imágenes mentales que representan la secuencia conductual que hemos visto y que seguramente habréis tenido también muchas veces de imaginaros a vosotros mismos o visualizar una situación, vamos a hablar de un teatrillo mental, una especie de teatro cartesiano ahí en nuestra cabeza. Y a través también de mediación verbal, es decir, de la creación de una serie de proposiciones o de reglas para realizar esa conducta.
instrucciones de cómo realizarla. Esto sería el equivalente a una receta, ¿vale? No es que no generemos recetas, sino que sería el equivalente pues, a una receta o algo así. Sería una generación de imágenes, no de imágenes, perdón, de representaciones proposicionales, una serie de reglas que nos permiten ejecutar el mismo. Y después, lógicamente, cuando llega el momento de realizar la conducta, pues los procesos de reproducción motora. Es decir, tener la capacidad motora la capacidad de actuación para realizar esa conducta. Por mucho que yo haya visto a una persona realizar un lanzamiento de jabalina, va a ser muy difícil que yo lo pueda hacer o que vaya a realizarlo si no tengo esas destrezas motoras. Tendré que o bien ir aprendiéndolas poco a poco, y al principio me saldrá muy mal, y luego me saldrá muy bien. Sí. Es verdad que es el último. Sí, no te preocupes. Que es el último día y tenemos que firmar las tutorías. Y que como se me olvide ya no nos vemos. Entonces tengo que pasar para allá. Y bueno, reproducción motora, que se me va la olla. Y por último, los procesos motivacionales. Por supuesto, para todo esto, la persona tiene que estar motivada. Es decir, tienen que darse unas condiciones en que la persona esté interesada en conseguir el reforzador o que prevea o tenga expectativas sobre la consecución de un reforzador y que además ese reforzador sea interesante o funcione como reforzador en ese momento. Por mucho que hayamos visto a alguien que le dan comida por hacer algo o que le refuerzan con un juguete, si no tenemos o no representa nada para nosotros, pues tampoco. Y por mucho que lo anterior se haya dado, es decir, por mucho que hayamos aprendido, no vamos a ejecutar si no estamos interesados, es decir, si no hay motivación, si no hay ningún tipo de motivación. Esa es la función del incentivo, la expectativa que tenemos y el interés o cómo funciona como incentivo de los reforzadores. Que además tiene unas funciones muy específicas. Primero, nos informa. La función de incentivo de un reforzador nos informa sobre las consecuencias esperadas, sobre lo que esperamos encontrar. Es informativo. Además tiene una función motivacional. Como representamos lo que ocurre, sirve para iniciar la acción. Sirve como aumento de arousal o aumento de intensidad o de capacidad o de energía para realizar la acción. Y además también tiene una función, no es como me gusta poner nombres que no se entienden, función de acrecentamiento del estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente nos enseña también a cuándo y en qué situaciones, a distinguir las situaciones en las que debemos realizar esa conducta o las situaciones en las que aquella conducta, si se realiza, dará lugar a la consecuencia deseada o no deseada. Porque en muchas situaciones ese tipo de conducta que hemos observado y que ahora vamos a realizar no será la adecuada. Así que a través de esas expectativas y de lo que esperamos obtener, también aprendemos a cuándo y cuándo no realizar esa conducta. Y muchísimas gracias a todos. Aquí lo dejamos, a tiempo. Y nada, mucha suerte para los exámenes. Como siempre, yo siempre digo al final de las tutorías que espero no volver a veros aquí, ¿vale? Eso quiere decir que habéis aprobado. En otros sitios sí, nos veremos por ahí, en otras tutorías, en otros lados, pero aquí no quiero volver a veros, ¿vale? Así que aquí no quiero volver a veros. Y nada, muchísima suerte y que vaya muy bien. Muchas gracias. Y nada, mucha suerte en los exámenes. Si examináis, yo examino en Huelva, así que no veré por aquí. Pero seguro que os va muy bien. El tema 8, 9 y 10 os voy a subir el resumen, ¿vale? Con esta tutoría, ¿vale? Como no ha dado tiempo a verlos, os voy a subir las diapositivas y los resúmenes, ¿vale? No nos ha dado tiempo, pues voy a hacer eso. Os lo subo con esta clase. Cuando suba la clase y en el enlace dentro tendréis tanto el tema 7 como el tema 8, como el tema 9, como el tema 10 subidos, ¿vale? Para que podáis echarles un vistazo y utilizar las presentaciones, pues por lo menos para repasar, estudiar y todo eso, algunos de los conceptos esenciales. De hecho, voy a intentar subir también una de las clases antiguas de un cuatrimestre en el que hubo más clases y me dio tiempo a dar el tema 8, ¿vale? Así que voy a intentar buscarla y subirosla también, ¿vale? Para que tengáis la clase, aunque sea en diferido, del tema 8. Muchas gracias a todos, chicos, mucha suerte y como he dicho aquí, espero no volver a veros por aquí, ¿vale? En otro sitio nos veremos, pero aquí desde luego no. Eso querrá decir que habéis aprobado. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.